Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. En un mundo en el que la guerra ocurría constantemente, donde la cuestión era cuándo y no si ocurriría. Incluso ahora, una guerra está ocurriendo dentro del mundo, la gente la llama la Tercera Gran Guerra Mundial Shinobi. Dentro de un pequeño país llamado la Tierra del Agua Caliente, se encontraba un campamento de ninjas. Todos llevaban diademas con el símbolo de una hoja inscrito en ellas. Y dentro de este campamento de ninjas, había una pequeña tienda de campaña donde se encontraba un niño de tan solo 12 años de edad. Fue en ese momento cuando el joven muchacho se despertó de repente. Resoplido, resoplido, girando la cabeza de izquierda a derecha, el joven ninja miró su entorno con sorpresa. ¿Dónde estoy?, pensó mientras intentaba descifrar su ubicación actual, pero no encontró nada. Al menos hasta unos momentos después, cuando sintió el comienzo de un gran dolor de cabeza. Comenzó lentamente, pero después de unos segundos, el dolor de cabeza aumentó casi abrumándolo por completo, haciendo que el ninja sostuviera su cabeza con dolor y se juntara casi en una bola por el dolor que estaba experimentando. ¿Soy Kazuo? ¿Un genin de la aldea oculta de la hoja?, se preguntó Kazuo, como si dudara de lo que veía, mientras los recuerdos le asaltaban la mente. ¿Estoy en el mundo de Naruto?, pensó Kazuo mientras un escalofrío le recorría la espalda. No, ni hablar. Esto es una broma, tiene que ser una broma elaborada, pensó Kazuo mientras saltaba rápidamente de la cama, con el dolor de cabeza prácticamente olvidado ante la impactante noticia. Dirigiéndose a la entrada de la tienda, Kazuo casi rasgó la tela mientras salía a mirar sus alrededores. En cuanto salió de la tienda, Kazuo se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, y la sorpresa y el horror se reflejaron en su expresión. A su alrededor había decenas y decenas de tiendas verdes similares, pero no fue eso lo que sorprendió a Kazuo. Fueron los gritos de la gente y el olor a sangre en el aire. Es verdad, pensó Kazuo, su mente se había vuelto un desastre mientras miraba a los ninjas que deambulaban. Sus expresiones parecían sombrías mientras caminaban, sus ropas adornadas con manchas de sangre y sus manos casi completamente cicatrizadas. Algunos incluso habían perdido los ojos, mientras que otros tenían cicatrices profundas que recorrían todo su rostro. Rápidamente Kazuo se dio la vuelta y regresó a su tienda, su mente trabajando a toda marcha mientras trataba de adaptarse a la situación en la que se encontraba. Sentándose nuevamente en su cama, Kazuo comenzó a pensar. Estoy en el mundo de Naruto. Me llamo Kazuo y soy un genin del cuerpo genin de la hoja oculta. Reprobé mi examen de Jonin Sensei el mes pasado y solo un mes después me enviaron al frente contra la nube oculta. Estamos en la era de la Tercera Guerra Mundial y Hiruzen sigue siendo el Hokage. Kazuo pensó mientras asimilaba todo, analizando los recuerdos que había adquirido. Actualmente tengo pocas reservas de chakra de nivel genin y solo conozco los 3 jutsus de la academia, e incluso esos son de nivel básico. ¿Cómo demonios voy a sobrevivir en este agujero de mierda? ¿Dónde está mi maldita trampa?, pensó Kazuo mientras se apretaba las sienes con ira. Fue en ese momento que se abrió la entrada de su tienda y entró un joven, tendría unos 20 años, con pelo castaño y puntiagudo que le llegaba hasta los hombros. Kazuo, tenemos una misión de patrullaje. Prepárate en 10 minutos y ven a la entrada del campamento, dijo el hombre antes de darse la vuelta rápidamente y marcharse. Ese es Kenji Ono, un chunin y el líder de mi equipo de patrulla de 3 hombres mientras estoy aquí en la línea del frente, pensó Kazuo antes de levantarse y girarse para mirar alrededor de su tienda. Fue genial tener los recuerdos del antiguo propietario de este cuerpo, ya que rápidamente encontró todo su equipo de combate y se equipó. Al darse la vuelta, Kazuo encontró un espejo junto a sus pertenencias. Tomándolo en sus manos, miró su nuevo rostro. Con cabello negro puntiagudo que le llegaba hasta el cuello y ojos completamente negros, parecía el típico Uchiha, si tuviera que decirlo él mismo. Aunque sus rasgos eran más promedio en comparación con los miembros del clan. Al menos no soy feo, pensó Kazuo con sarcasmo antes de soltar un largo suspiro. Guardando el espejo de nuevo en su mochila, Kazuo se dio la vuelta y salió de la tienda, y comenzó a caminar hacia la entrada del campamento donde su equipo lo estaría esperando. Kenji Ono, el líder del grupo, un ninja de nivel chunin con reservas de chakra por debajo del estándar para su rango. En general, solo es un chunin porque estamos en tiempos de guerra, y en tiempos de paz, como mucho habría sido un genin. Kazuo pensó antes de empezar a pensar en el último miembro del grupo.
Era otro chico que había reprobado su examen de Sensei Jonin y había sido enviado al cuerpo, donde conoció a Kazuo por primera vez. Yasuo Arakawa, al igual que Kenji, es un ninja de nacimiento civil con pocos o casi ningún logro en la Academia Ninja. Con cabello corto y negro y ojos marrones, era la típica carne de cañón, pensó Kazuo mientras caminaba por el campamento. Después de un minuto más o menos, Kazuo llegó a la entrada del campamento, donde vio ninjas patrullando y haciendo guardia, así como otros que entraban y salían del campamento mientras terminaban o comenzaban esta misión, al igual que Kazuo estaba a punto de comenzar la suya. Mirando a su alrededor, rápidamente encontró a sus compañeros de equipo y se dirigió hacia ellos. «Hey. Oye, llegas justo a tiempo, Kazuo. Es solo una misión de patrullaje simple, así que no hay mucho que explicar en detalles. Comencemos de inmediato para que podamos completar esto rápidamente», dijo Kenji mientras saludaba a Kazuo mientras Yasuo permanecía en silencio, simplemente asintiendo con la cabeza. Espero que les haya gustado el primer capítulo. Si quieres apoyarme más, visita mi Patreon en patreon.com/NarutoAutor. Hoy se lanzarán 5 capítulos avanzados. El cronograma de actualizaciones de 1 capítulo por día, la longitud habitual del capítulo es de 1000 palabras. Comentario 19. Comentario. Votar capítulo 2. Capítulo 2. Kazuo asintió a Kenji y el grupo comenzó a salir del campamento ninja. Mientras salían corriendo del campamento, Kenji y Yasuo comenzaron a saltar sobre los árboles y a saltar de un árbol a otro. Esta era una habilidad esencial para todos los shinobi de la hoja oculta, les ayudaba enormemente cuando estaban en su propio territorio o cuando estaban dentro de un bosque en comparación con los ninjas de otras grandes aldeas. Kazuo miró las espaldas de sus 2 compañeros de equipo antes de saltar rápidamente a la rama de un árbol. Afortunadamente, con los recuerdos de este cuerpo, podía emular y hacer todo lo que el Kazuo del pasado había sido capaz de hacer. Mientras el grupo corría en formación triangular con Kenji al frente, comenzaron esta ruta de patrullaje. La ruta que el grupo suele seguir es de unos 4 kilómetros desde la entrada del campamento y desde allí, completamos un círculo completo alrededor del perímetro después de lo cual terminamos el día y regresamos al campamento, pensó Kazuo mientras seguía a su líder. Los primeros 20 minutos aproximadamente de la patrulla transcurrieron con calma mientras el grupo se concentraba y mantenía la guardia alta ante cualquier señal de peligro. Sin embargo, parecía que la suerte no estaba del lado de Kazuo hoy, ya que en el minuto 21, algo sucedió. De repente, mientras saltaban de árbol en árbol, Kenji se detuvo abruptamente en la rama de un árbol. Y en la rama del árbol a la que estaba a punto de saltar, decenas de kunais se incrustaron apenas una fracción de segundo después. «Ataque enemigo», dijo rápidamente Kenji mientras levantaba aún más la guardia. Kazuo y Yasuo se detuvieron justo detrás de él, cada uno en una rama de árbol diferente, mientras comenzaban a buscar al atacante. «Es una emboscada. Los 3 somos ninjas civiles, así que no tenemos ningún método especial de rastreo. Ninguno tiene sensores», pensó Kazuo rápidamente mientras miraba alrededor de los árboles antes de notar que algo se dirigía hacia ellos. «Kunai explosivo», gritó Kazuo antes de saltar de la rama del árbol donde se encontraba. Kenji lo siguió rápidamente y saltó lejos del lugar, sin embargo, Yasuo fue demasiado lento en su velocidad de reacción. Kazuo vio el kunai con una etiqueta de papel adherida volar directamente hacia donde estaba Yasuo. La etiqueta de papel ya había comenzado a arder y cuando Yasuo intentó escapar y saltar, ya era demasiado tarde. Auge con un fuerte sonido estruendoso, la etiqueta explosiva explotó, destruyendo todo en un radio de 5 metros, incluido Yasuo. Kazuo lo vio claramente, el rostro de su compañero de equipo cuando la explosión lo golpeó y destrozó su cuerpo, mientras la mitad de su cuerpo fue borrado por la explosión, la sangre salpicando por todas partes. «Mierda», pensó Kazuo antes de girarse rápidamente hacia donde había lanzado el kunai. «Norte, 15 grados al oeste». Kazuo gritó rápidamente la dirección desde donde había visto el lanzamiento del kunai. Kenji asintió con la cabeza y rápidamente comenzó a correr hacia el lugar. Kazuo miró al hombre por un momento antes de negar con la cabeza. «¿Qué demonios haces? Solo somos 2 y vas a ir de cabeza primero», pensó Kazuo mientras la idea de retirarse solo lo invadía, pero negó con la cabeza un instante después. «Podrían considerarme un desertor y matarme inmediatamente después». Saltando desde la rama del árbol, Kazuo siguió rápidamente a Kenji durante unos cientos de metros antes de ver a Kenji caer al pasto de abajo. Al unirse a él en el suelo, los 2 se encontraron en un pequeño claro dentro del bosque.
Mirando a su alrededor, Kazuo no encontró nada más que silencio, sin embargo eso era un claro indicador de que algo andaba mal. No puedo escuchar nada, esto es un genjutsu, pensó Kazuo casi inmediatamente. Juntando sus manos, Kazui rápidamente interrumpió su sistema de chakra, sin embargo no pasó nada y el silencio aún permaneció. ¿Mi control de chakra es demasiado bajo? Pensó Kazuo mientras observaba a Kenji buscando a su alrededor alguna señal de los atacantes. Sacando un kunai de su mochila, Kazuo le perforó ligeramente la pierna. En ese momento, comenzó a escuchar sonidos una vez más, y allí, justo delante de Kenji, había un ninja. Kenji ni siquiera se dio cuenta del enemigo que estaba justo frente a él. Sin embargo, incluso Kazuo había tardado demasiado en liberar el genjutsu. El dolor brotó de la espalda de Kazuo y al mismo tiempo, vio al ninja cortar la cabeza de Kenji, cayendo al suelo junto con su cuerpo mientras la sangre brotaba en el aire, casi como una fuente de agua. Él mismo, vio como el suelo se cerraba mientras caía, girando su vista hacia atrás vio a otro ninja. Era un niño, alguien que no podía ser mayor y tal vez incluso era más joven que el propio Kazuo. Tenía una mirada asustada en su rostro mientras sostenía un kunai en sus manos que temblaban mientras miraba a Kazuo que había caído al suelo. En ese momento, apareció otra persona y comenzó a darle palmaditas en el hombro al niño. Lo hiciste bien, Aoki, dijo el hombre, era grande, de complexión musculosa y cabello corto y rubio. Un símbolo de la aldea de las nubes adornaba su diadema. Este cabrón, soy su primera muerte, ¿no? Pensó Kazuo, aunque pudo hablar en voz alta mientras la sangre le llenaba la boca y la garganta. Sin embargo, la próxima vez tienes que recordar terminar el trabajo, Aoki, esto es la guerra y todos estos desgraciados no son más que eso, pedazos de mierda que merecen morir, dijo el hombre antes de sacar una espada corta de su espalda y acercarse a Kazuo. Agarrando el cabello de Kazuo, lo levantó antes de darle una sonrisa sangrienta. Unas últimas palabras, ¿abraza árboles? Preguntó el hombre mientras sostenía a Kazuo con una mano y la espada corta con la otra. Kazuo lo miró mientras un inmenso odio irradiaba de sus ojos. Estaba enojado con el hombre, furioso con el joven ninja, y antes de todo eso, estaba furioso por toda la situación, por haber reencarnado en este mundo de mierda. Al abrir la boca, la sangre comenzó a salir y goteó hasta la barbilla de Kazuo. Tu madre me extrañará, dijo Kazuo antes de que su expresión se transformara en una sonrisa y escupiera en la cara del hombre. Esto pareció enfadar al ninja de la nube cuando levantó su espada corta y cortó limpiamente la cabeza de Kazuo. Aquí está el capítulo diario, espero que lo hayan disfrutado leyéndolo. Si quieres leer 5 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por leer. 3 comentario 14 comentario. Votar capítulo 3. Capítulo 3. La oscuridad se apoderó de la vista de Kazuo cuando sintió un dolor insoportable que lo golpeó por una fracción de segundo cuando la espada le cortó la cabeza. Y luego todo desapareció y se encontró en un lugar completamente diferente. Mirando a su alrededor, Kazuo descubrió que estaba en un pequeño bote de madera flotando en un mar oscuro, de hecho no era solo el mar, era todo lo que lo rodeaba. Parecía como si estuviera flotando en medio del mar dentro de una especie de abismo. Fue en ese momento que Kazuo vio algo. Detrás de él había alguien que remaba el bote. Era una criatura grande, de más de 3 metros de altura, con una túnica negra que cubría todo su cuerpo y rostro. En ese momento mientras Kazuo miraba a la criatura, ésta le habló. ¿Por qué te molesta tanto la muerte? Aquí dentro estarás tranquilo para siempre y dormirás en paz por toda la eternidad. La cosa habló con una voz grave y profunda. Kazuo miró a la criatura por un momento antes de fruncir el ceño y la ira se apoderó de su expresión. A la mierda con eso, la criatura pareció desconcertada por un momento antes de soltar una risa larga, era tan espeluznante que envió escalofríos por la columna de Kazuo. Volverás, pues es tu destino. La cosa habló antes de que Kazuo se viera desaparecer, su cuerpo convertido en partículas de luz. Apenas unos momentos después, Kazuo desapareció por completo. Resoplido dentro de una tienda de campaña en el campamento de primera línea de la hoja oculta, un joven ninja resoplaba como si acabara de despertar de una terrible pesadilla. Era Kazuo. ¿Qué carajo? Pensó Kazuo mientras miraba a su alrededor. ¿Esta es mi tienda del campamento? ¿No estaba muerto? Pensó Kazuo antes de que algo interrumpiera cualquier otro pensamiento que pudiera tener. Timbre. El usuario ha desbloqueado el sistema de bucle temporal. ¿Sistema de bucle temporal? ¿Es este mi truco?
Pensó Kazuo rápidamente mientras leía el texto que había aparecido frente a él en una pantalla holográfica azul. Un momento después, un nuevo panel holográfico apareció ante Kazuo. Menú estadísticas misiones. Solo había dos opciones en esta pantalla de menú. La pestaña estadísticas y la pestaña misiones. ¿Es solo una versión debilitada del jugador? Pensó Kazuo antes de abrir su pestaña de estado. Estadísticas. Nombre. Kazuo era 12 raza. Humana fuerza. D. Resistencia. D. Agilidad. D. Inteligencia. B. Carisma. C. Chakra. D. Habilidades. Bucle temporal nivel 1. Academia Taijutsu nivel 8, 10. Academia Shuriken Jutsu nivel 9, 10. Jutsu de clon nivel 5, 10. Jutsu de sustitución nivel 5, 10. Jutsu de transformación nivel 5, 10. Al mirar la información en su pantalla de estado, Kazuo se sintió decepcionado, por decirlo menos. ¿Qué demonios son estas estadísticas de mierda? ¿Acaso este tipo durmió todo el tiempo en la academia? Pensó Kazuo. Suspiro. Dejando escapar un largo suspiro, Kazuo calmó rápidamente sus emociones. Tengo un sistema de bucle temporal que significa que cada vez que muero, regreso al comienzo de ese día. En menos de una hora, estaré muerto, a manos de una cobarde, pensó Kazuo mientras recordaba al joven que lo había matado con las manos temblorosas. Mierda, pensó Kazuo mientras la ira aumentaba en su cabeza cada vez que pensaba en el evento. En ese momento, mientras Kazuo estaba sentado en su cama, vio a Kenji entrar a la tienda y le informó de la próxima misión de patrulla. Primero probemos qué pasará si llego tarde a la misión, tal vez de esa manera podré escapar del encuentro con los ninjas de la nube, por lo que vi ese tipo que me cortó la cabeza probablemente sea un Sensei Jonin, ahora mismo no tengo forma de matarlo, pensó Kazuo mientras se levantaba de su cama y comenzaba a ponerse nuevamente su traje de combate. Abriendo la siguiente pestaña del sistema mientras lo hacía. Misiones. Sobrevivir al primer día. Recompensa. Jutsu elemental de rango C. Eso era lo único que había en la pestaña. Al leer la misión, Kazuo frunció el ceño. Obtendré un jutsu de rango C si lo completo, pero si no, simplemente moriré. Pensó Kazuo con frustración. No se mostró ninguna penalización en la misión, pero con solo leer el nombre de la misión, sabrías que la única forma de fallar en esta misión era hacerlo. Muriendo. Muriendo en una zanja en medio de algún país remoto. Kazuo se tomó su tiempo mientras se vistió con su ropa de combate en lugar de apresurarse como lo había hecho en el turno anterior. Cuando terminó, ya habían pasado 10 minutos. Dándose la vuelta, Kazuo comenzó a caminar hacia la entrada del campamento a un ritmo extremadamente lento, como si fuera un civil sin chakra paseando por el parque local. Suspiro. Dejando escapar un suspiro mientras caminaba, Kazuo recordó las últimas 2 horas. Se había despertado en un mundo que creía que era solo ficción y ya había muerto de una forma espantosa una vez. Sin embargo, Kazuo no tuvo tiempo para reflexionar o quejarse de sus circunstancias, no tuvo tiempo para llorar por lo que le había pasado. O bien tenía que adaptarse y avanzar o perder la cabeza y morir una y otra vez, y el mismo día se repetía. La muerte ya le había dicho que ese era su destino, sin embargo Kazuo nunca había creído esa mierda. ¿Mi destino? ¿Sabes que eso suena muy parecido a lo que diría Neji?, pensó Kazuo con una sonrisa en el rostro. Solo para desaparecer un momento después mientras Kazuo se ponía serio una vez más. Sobreviviré, pase lo que pase. Aquí está el tercer capítulo, espero que estén disfrutando la historia. Si quieres leer 5 capítulos más y ayudarme a apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor. Gracias por leer. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 19. Comentario. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. Solo habían pasado 20 minutos después de que Kenji le contara sobre la misión que Kazuo llegó al punto de encuentro en la entrada del campamento. Kenji tenía el ceño fruncido mientras miraba fijamente a Kazuo, quien simplemente caminaba frente a ellos, sin siquiera pretender estar apurado mientras caminaba hacia ellos. ¿Qué te ha tardado tanto? Estoy seguro de que te dije que vinieras aquí en 10 minutos, han pasado 20. Kazuo, dijo Kenji, su voz mostraba claramente su frustración, y la actitud de Kazuo tampoco parecía ayudar. Ah, lo siento, vi un gato negro cruzar la calle, así que tuve que tomar una ruta más larga, dijo Kazuo mientras fingía estar avergonzado mientras se rascaba la nuca. Kenji y Yasuo simplemente lo miraron mientras lo juzgaban mentalmente. No importa, ya estás aquí, sigamos con esta misión y completémosla rápido, dijo Kenji antes de empezar a correr fuera del campamento con Yasuo y Kazuo siguiéndolo rápidamente. Mientras corrían, la mente de Kazuo estaba llena de formas en las que podía detener al duro o simplemente escapar de esta misión.
En ese momento una idea cruzó por la mente de Kazuo y rápidamente decidió ejecutarla. Mientras corrían, Kazuo actuó como si se hubiera resbalado de la rama del árbol y hubiera caído al suelo. Al caer, Kazuo puso su pierna hacia adelante en una posición incómoda. Si caigo al suelo así me romperé el tobillo, lo que me impedirá continuar con esta misión, pensó Kazuo mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro mientras el suelo se acercaba cada vez más hasta que finalmente cayó al suelo. Kenji y Yasuo se detuvieron rápidamente y saltaron, tratando de ver qué había sucedido. Al mirar a Kazuo, rápidamente notaron que tenía un tobillo roto que sobresalía, parecía bastante espantoso. Mientras tanto, Kazuo hacía una mueca mientras pensaba. Joder, no pensé que dolería tanto. Menudo plan. ¿Qué pasó? ¿Alguien te atacó? Preguntó Kenji mientras miraba a su alrededor con cautela. Su mano ya había agarrado un kunai de su pequeña bolsa de herramientas ninja que llevaba atada a la espalda. Kazuo negó con la cabeza lentamente. No, me resbalé. Esas palabras hicieron que tanto Kenji como Yasuo se congelaran. El silencio se apoderó de los dos y el único sonido eran los gruñidos de Kazuo, que intentaba soportar el dolor. Malditos bastardos, ayúdenme a conseguir un ninja médico ya, pensó Kazuo mientras miraba a los dos. Solo unos momentos después, Kenji preguntó, su voz mostraba claramente su confusión. ¿Te resbalaste? Preguntó el hombre, con el rostro colorado de incredulidad mientras miraba a su subordinado. Sí, capitán, ¿puede ayudarme a regresar al campamento y que me atiendan? Romperse el tobillo y ver los huesos cubiertos de sangre no es nada divertido, ¿sabe? Dijo Kazuo finalmente, harto de que el dúo no hiciera nada. Eso pareció sacar a los dos de su estupor mientras se agachaban y ambos agarraron los brazos de Kazuo, levantándolo mientras se aseguraban de no tocar su tobillo o dejar que tocara el suelo para que no se dañara aún más. Luego, con los dos sujetándolo, comenzaron a regresar al campamento. Afortunadamente no se habían alejado demasiado, por lo que el campamento todavía estaba bastante cerca. Al llegar 5 minutos después, los dos volvieron a entrar por la puerta principal mientras los guardias los miraban con extrañeza. Uno de ellos incluso se acercó y preguntó si había pasado algo, solo para enterarse de que Kazuo se había resbalado. Mi reputación en este campamento está a punto de irse a la mierda, pero ¿a quién le importa si estoy muerto? Entonces la reputación no significa nada, pensó Kazuo mientras soportaba el dolor. Unos momentos después llegó a la carpa médica donde rápidamente lo colocaron en una camilla y lo llevaron adentro. Dondequiera que mirara dentro de la tienda, Kazuo podía ver ninjas gravemente heridos, algunos habían perdido los ojos, algunos habían perdido las piernas o los brazos y algunos incluso habían perdido las orejas o la nariz por lo que parecían explosiones. Sin embargo, al parecer la mayoría de ellos presentaban cortes o heridas limpias. Probablemente debido a la agudeza inherente del jutsu de liberación de rayos y al hecho de que muchos ninjas de la nube usan espadas, pensó Kazuo antes de ver a una joven kunoichi que vestía un traje de ninja médico acercarse a él. Ella no le habló y simplemente tomó su pierna con sus manos y luego empujó los huesos de nuevo dentro de su cuerpo. Un fuerte grito salió de Kazuo cuando sintió un dolor indescriptible cuando la mujer volvió a colocar el hueso del tobillo dentro de su cuerpo. ¿Qué carajo está haciendo esta perra? Pensó Kazuo a través del inmenso dolor. Un segundo después, vio que sus manos brillaban de color verde antes de que ella comenzara a curarlo con lo que probablemente era un jutsu médico de palma mística. Al levantar ligeramente la cabeza para poder ver, Kazuo vio que la herida en su tobillo sanaba a una velocidad visible. Malditos tramposos. Yo también quiero hacer eso. Pensó Kazuo mientras miraba con odio a la kunoichi médica por una fracción de segundo antes de negar con la cabeza. Suspiró dejando escapar un suspiro, Kazuo pensó en lo que tendría que hacer a continuación. Me estoy volviendo demasiado emocional, eso necesita ser algo que revise constantemente y aprenda a controlar mejor, este es un lugar donde puedo quejarme o enojarme, necesito aprender a controlar mis emociones perfectamente para que otros no puedan explotarme con ellas, pensó Kazuo mientras veía a la kunoichi girarse hacia él. Tendrás un descanso de 3 días. No hagas nada extenuante durante esos 3 días y estarás listo para el combate, dijo antes de darse la vuelta y dirigirse a su siguiente paciente. Kazuo se levantó de la cama y se dirigió al exterior de la tienda médica. Aquí está el tercer capítulo del día, espero que lo hayan disfrutado. Me iré a dormir ahora. Si quieres leer 5 capítulos más y ayudarme a apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por el apoyo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 22. Comentario. Votar capítulo 5.
Capítulo 5. Mientras caminaba, Kazuo vio a los ninjas alrededor del campamento mientras realizaban sus tareas diarias. Algunos estaban entrenando entre sí, algunos los observaban, algunos continuaron con sus tareas de patrullaje y algunos regresaron a sus tiendas para descansar un poco. No era una vista agradable. Vio a cientos y cientos de personas, hombres, mujeres e incluso lo que la gente de su mundo llamaba niños, preparándose para luchar contra otros hasta la muerte por algún concepto desquiciado de ayudar a su país, de proteger sus hogares y amigos. Protegiéndolos, como si, se burló Kazuo mientras pensaba en los líderes de Konoha. Hiruzen era una desgracia de Hokage, alguien que se suponía que sería el líder más fuerte y carismático había sido convertido en una marioneta por Danzo. Ese bastardo puede hacer lo que quiera y jamás será castigado. Y además está esta guerra. El clan Senju prácticamente ha desaparecido por culpa de esos dos viejos miserables, y ahora el mundo ve a Konoha como un lugar débil. Si no fuera por ellos dos, las cosas habrían sido completamente diferentes, pensó Kazuo mientras regresaba a su tienda. Una vez dentro, Kazuo comenzó a hurgar entre sus pertenencias una vez más, tratando de encontrar algo útil. Un tiempo después, había puesto todo lo que había encontrado y que pensó que podría ser útil. Y por todo quería decir solo una cosa. Era un pergamino azul que contenía el conocimiento de cómo realizar el jutsu de rango C, bala de agua. Al menos es mejor que no tener nada, pensó Kazuo antes de abrir el pergamino y comenzar a leerlo. Pasaron las horas mientras Kazuo profundizaba en el pergamino y la noche casi había caído sobre el mundo, el sol ya se estaba poniendo mientras proyectaba su brillo naranja sobre el mundo. Fue en ese momento que Kazuo, que estaba leyendo el pergamino, escuchó un fuerte sonido. Sonó como una explosión gigantesca que sacudió el suelo. Kazuo se puso rápidamente de pie, agarró su paquete de armas y saltó fuera de la tienda rápidamente. Lo vio envuelto en llamas apenas un segundo después de haber saltado. Joder, ¿qué es esta mierda de suerte? Pensó Kazuo mientras miraba rápidamente a su alrededor, tratando de averiguar qué diablos estaba pasando. A su alrededor, Kazuo vio ninjas peleando entre sí, explosiones sacudiendo el mundo y llamas estallando por todos lados mientras las tiendas de campaña se incendiaban ya sea por jutsus o por las etiquetas de explosión. Esos malditos ninjas de las nubes, pensó Kazuo antes de darse la vuelta rápidamente y comenzar a correr hacia el borde del campamento. Como si fuera a pelear cuando tengo un tobillo roto, pensó Kazuo, sin embargo pronto se vio obligado a detenerse en el lugar cuando un ninja enemigo apareció frente a él. Era el mismo tipo, el mismo maldito tipo que lo había matado en la última curva cuando estaba de patrulla. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un pequeño abraza árboles? Dijo el hombre con esa misma voz molesta suya. Entonces, la razón por la que lo encontramos tan cerca del campamento fue porque estaban eliminando a todas las patrullas y asegurándose de que el campamento no estuviera listo para su emboscada. ¿Significa eso que estoy condenado a luchar contra él cuando estoy de patrulla? Kazuo pensó que ni siquiera había sacado un kunai de su bolsa de armas. ¿Ya te rendiste? Siempre supe que los abrazaárboles eran unos cabrones asustadizos, dijo el hombre con una breve risa antes de correr hacia Kazuo y con una sonrisa en el rostro. Cuando se acercó, el hombre hundió su espada en el estómago de Kazuo. Mirando hacia el rostro de Kazuo, la expresión del hombre parecía decir que eso era lo que esperaba de él, nada más. Fue en ese momento que Kazuo se movió inesperadamente, agarrando los brazos del hombre y acercándolo más. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Kazuo mientras miraba al hombre. «¿Tengo miedo?», dijo Kazuo mientras la espada se hundía aún más en su estómago. La expresión del Jonin se torció mientras miraba la expresión enloquecida en el rostro de Kazuo. Las alarmas sonaban en su cabeza, pero sin importar lo que intentara, Kazuo no soltaba su brazo. Fue en ese momento cuando oyó al joven muchacho que estaba frente a él murmurar una única pero aterradora palabra que le provocó escalofríos en la columna. Cuando el miedo estalló en la mente del Jonin, ya era demasiado tarde. Se produjo una explosión atronadora cuando el cuerpo de Kazuo, junto con el Jonin, fue devorado por ella y casi borrado de la existencia. Los últimos pensamientos de Kazuo fueron simples. ¿Quién tiene miedo ahora? Y una vez más Kazuo se encontró nuevamente dentro de su tienda, su respiración era entrecortada y parecía como si hubiera despertado de una mala pesadilla. Después de unos momentos, Kazuo logró calmarse y disminuyó su respiración. Que te exploten no es nada divertido, duele más que te corten la cabeza, dijo Kazuo mientras se frotaba los brazos, que se le pusieron los pelos de punta al recordar el dolor que había experimentado en sus últimos momentos.
Y Kenji apareció rápidamente una vez más y le contó sobre su misión de patrulla. Antes de que pudiera terminar, Kazuo lo interrumpió. Misión de patrulla, en 10 minutos en la entrada principal. Lo sé. Kenji se detuvo y lo miró extrañado por un momento antes de asentir con la cabeza y salir de la tienda. Dándose la vuelta, Kazuo se puso su traje de combate por tercera vez antes de comenzar a dirigirse hacia la entrada principal del campamento una vez más. Tendré que aguantar la lucha en la patrulla y regresar, o incluso podría dejar que estos dos tipos se conviertan en cebo y sobrevivir para poder volver al campamento y contarles sobre la emboscada que se avecina, pensó Kazuo al llegar a la entrada principal del campamento ninja. Oye, dijo Kenji mientras le hacía un gesto con la mano a Kazuo. Y después de una breve charla, salieron nuevamente del campamento. Aquí está el 5º capítulo, espero que les haya gustado leerlo. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor: tengan en cuenta que Patreon es completamente voluntario. Sus comentarios me alegran el día. 3. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 20. Comentario. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Saltando de árbol en árbol, Kazuo siguió a Kenji y Yasuo desde atrás, con su mente trabajando a toda marcha mientras intentaba encontrar una solución. Al ver la rama del árbol donde Yasuo había muerto durante el primer turno, Kazuo se detuvo inmediatamente provocando que los otros dos se detuvieran casi al mismo tiempo. ¿Qué pasa, Kazuo?, preguntó Kenji inmediatamente mientras se giraba para mirar a Kazuo. Hay una emboscada más adelante, en dirección noroeste. Nos atacarán pronto. No podemos vencerlos, tienen un Jonin en sus filas, dijo Kazuo antes de girarse para mirar en la dirección que les acababa de indicar dónde estaban los emboscadores. ¿Cómo lo sabes? Yasuo habló por primera vez desde que lo conoció en la primera curva. Puedo sentir su chakra, y ese tipo tiene más del triple del chakra de Kenji. Kenji miró con dudas a Kazuo, sin embargo después de un momento de contemplación asintió con la cabeza. Bien, volveremos al campamento e informaremos de esto rápidamente. Más vale prevenir que morir en una zanja. Kazuo y Yasuo asintieron con la cabeza, el alivio recorrió la mente de Kazuo al ver al capitán tomar una decisión inteligente. Bien, así el campamento sabrá de estos tipos, pero no sabrán que se avecina una emboscada para todo el campamento cerca del atardecer, pensó Kazuo, pero negó con la cabeza, decidido a ver qué pasaba. Dándose la vuelta, el grupo inició el regreso al campamento y 20 minutos después regresaron una vez más. El trío se dirigió inmediatamente a la tienda del comandante del campamento. Los detuvieron en la entrada de las tiendas y un guardia les preguntó qué necesitaban. Tenemos que hablar con el comandante rápido, hubo una emboscada enemiga a menos de 4 kilómetros del campamento, dijo Kazuo rápidamente antes de que Kenji pudiera pronunciar alguna palabra. Al ver la urgencia en la voz de Kazuo, el hombre asintió rápidamente con la cabeza y los dejó pasar. Una vez dentro de la tienda, Kazuo vio que era mucho más grande que la suya e incluso tenía una gran mesa de madera en el medio con un enorme mapa colocado encima. Documentos y archivos de todo tipo estaban esparcidos alrededor de la tienda y sentado en una silla detrás de la gran mesa de madera había un hombre con cabello negro atado en una cola de caballo. Kazuo supo inmediatamente a qué clan pertenecía el ninja solo por su apariencia. Un Nara, si no me equivoco entonces su nombre es Shikaru Nara, pensó Kazuo antes de que Kenji caminara al frente del grupo y comenzara a hablar con Shikaru, explicándole la situación. Después de unos momentos de conversación, el comandante se giró hacia Kazuo y lo miró fijamente durante unos instantes. ¿Eres un sensor?, preguntó el hombre mientras miraba a Kazuo. Sí señor, aunque mi alcance es bastante limitado, el grupo estaba lo suficientemente cerca como para que incluso yo pudiera sentirlos al acecho. Ya veo, enviaré un equipo Ambu para verificar la ubicación, irás con ellos y los guiarás al destino, le dijo Shikaru a Kazuo, esto no era una solicitud, era una orden. Sí, señor, dijo Kazuo inmediatamente. Un pensamiento pasó por la mente de Shikaru mientras miraba al joven shinobi que tenía delante. Su respuesta fue rápida, casi demasiado rápida. Y el hecho de que haya logrado ocultar a todos que era un sensor hasta ahora es sospechoso. La aldea ya debería haberlo sabido, pero no hay nada al respecto en su expediente. Tendré que estar atento. Les diré a los Ambu que también lo vigilen de cerca, pensó Shikaru mientras miraba a Kazuo y asentía. En ese momento, Shikaru comenzó a activar su chakra en pulsos sincronizados, y apenas unos segundos después, 5 ninjas vestidos con trajes grises y máscaras en sus caras aparecieron ante él. Equipo AUK, lleven a este joven ninja.
Él los guiará a un lugar donde se sospecha que un grupo de shinobi de la nube los acecha. Elimínenlos a todos y regresen, dijo Shikaru a los 5, quienes asintieron y se giraron hacia Kazou, indicándole que los siguiera. Rápidamente Kazou asintió con la cabeza y comenzó a correr tras ellos, usando chakra para mejorar su velocidad, pero incluso entonces, se sintió como un maldito caracol en comparación con el Anbu que estaba delante de él. Ya ni siquiera usaban Shunshin y él ni siquiera podía acercarse a los 5 mientras salían del campamento y saltaban de árbol en árbol. Después de 15 minutos, con Kazou habiendo ralentizado significativamente al equipo, el grupo llegó al lugar donde ocurrió la emboscada una vez más. Kazou señaló rápidamente la ubicación donde se había encontrado con los ninjas enemigos en el primer turno. Uno de los Anbu que llevaba una máscara de halcón se adelantó y asintió con la cabeza, formando rápidamente algunos sellos manuales con una mano. Se está comunicando con el equipo usando señales con las manos y no usando un jutsu, Kazuo se dio cuenta rápidamente mientras el resto de los Anbu hacían series de señales con las manos rápidamente antes de que lo que parecía el capitán asintiera y desapareciera del lugar con otros 2 Anbu. Dejando a Kazuo y otros 2 atrás. Tengo que aprender el Shunshin. La utilidad de este jutsu es probablemente una de las más altas, si no la mayor, de toda la serie, pensó Kazou mientras miraba hacia el claro del bosque. Solo unos segundos después, escuchó los sonidos de la lucha. Boom Clan se escucharon sonidos retumbantes, así como sonidos de espadas chocando entre sí, el bosque se incendió por los jutsus y se extendió rápidamente. 1 minuto y 40 segundos, eso fue lo que contó Kazuo antes de ver al Anbu regresar una vez más. En 1 minuto y 40 segundos, acabaron con un Jonin y al menos 2 genin más, si no más. ¿Es esto de lo que es capaz un Anbu? Pensó Kazuo mientras observaba al grupo, con escalofríos recorriéndole la espalda. Un capítulo extra, quizás publique otro hoy. Espero que les guste cómo avanza la historia. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por leer y por todos los fantásticos comentarios. 3. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 8. Comentario. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Un momento después, el Anbu le hizo un gesto a Kazuo para que los siguiera y comenzaron a regresar al campamento. Otros 15 minutos después, lo que para Kazuo fue un infierno, apenas podía seguir el ritmo del Anbu incluso cuando corría tan rápido como podía, sus estadísticas físicas eran mucho más bajas que las del Anbu y eso claramente se notaba. ¿Qué demonios hacía este niño? ¿Vives en un mundo donde la muerte es tu vecina y tú vives sin preocupaciones? Pensó Kazuo mientras seguía al grupo. Finalmente, al ver la entrada del campamento, Kazou sintió una sensación de alivio invadirlo mientras pasaba por las puertas y entraba al campamento. Pero no tuvo tiempo de detenerse ni de tomar aire, ya que tuvo que ir directamente al campamento del comandante junto con el equipo Anbu para informar el final de la corta misión. Al llegar a la tienda, el guardia no lo detuvo esta vez, viendo que estaba junto a un equipo de Anbu y simplemente asintió al grupo. Por lo general, ni siquiera los vería, pero como Kazuo estaba con ellos, habían reducido su velocidad varias etapas. Una vez dentro de la tienda del comandante, Kazuo vio al comandante Shikaru Nara una vez más. Kazuo se encontraba en la parte de atrás del grupo mientras el líder del equipo Anbu, el hombre con la máscara de halcón, se adelantó al grupo y comenzó a explicar. La información era cierta. Había un equipo de genin de la nube, junto con su sensei Jonin, tendidos en una emboscada en el lugar que Genin Kazuo mencionó. Aniquilamos al grupo rápidamente, dejando solo a un genin con vida antes de interrogarlo rápidamente. Sin embargo, no indagamos demasiado en su mente y lo eliminamos también rápidamente antes de regresar, dijo el capitán Anbu antes de colocar un pergamino sobre la mesa de madera. Los cuerpos están en el pergamino para que los Yamanaka del campamento los investiguen más a fondo y vean si encuentran algo más, aunque es dudoso, dijo el hombre antes de dar un paso atrás y esperar las palabras del comandante. Buen trabajo, puedes volver a tu puesto, dijo Shikaru, despidiendo al Anbu antes de girarse para mirar a Kazuo y asentir. Lo que hiciste hoy fue de gran ayuda para nosotros. Serás recompensado con una misión de rango C. Puedes tomar los recursos después de que termine la guerra o si regresas a la aldea en la oficina de administración de fondos dentro de la torre Okage, dijo Shikaru, claramente despidiendo a Kazuo. Kazuo asintió con la cabeza y rápidamente se dio la vuelta, regresando a su tienda. Mientras tanto, tan pronto como Kazuo se fue, Shikaru hizo un movimiento con la mano y el capitán Anbu apareció una vez más. ¿Encontraste algo sospechoso? No, señor.
Se comportó con normalidad, así que no se pudo discernir nada. Si lo desea, podemos enviar a un Yamanaka para que investigue su mente e investigue más a fondo, dijo el capitán Anbu en tono formal mientras se dirigía a su comandante. Shikaru pareció pensar por un momento antes de sacudir la cabeza. No, déjalo por ahora. ¿Qué información obtuviste de tu investigación? Logramos reunir información sobre una emboscada a gran escala en el campamento. Está prevista para hoy al atardecer. Alrededor de 200 ninjas de la nube acudirán a la emboscada. Desconocemos cuántos Jonin o Chunin participarán, dijo el capitán Anbu, con la voz cada vez más grave, explicando la posible causa de la destrucción del campamento. Shikaru levantó su mano y se frotó la sien. ¡Qué fastidio! Por unos momentos, el silencio permaneció antes de que Shikaru levantara la cabeza una vez más. Reúne a todas las tropas Anbu disponibles e informa a los capitanes de equipo. Diles a todos en el campamento que estén listos para el combate, en guardia y disponibles para entrar en combate en cualquier momento. A continuación, tú y otros 3 equipos Anbu usarán jutsu de tierra y se esconderán bajo tierra. Cuando el enemigo ataque, espera a que entren por completo en el campamento antes de atacarlos por la espalda. Esto hará que sean ellos los que estén rodeados, no nosotros. No podemos hacer nada más con tan poca antelación, dijo Shikaru, suspirando. Sí, señor, dijo el capitán de Anbu antes de salir rápidamente de la tienda. Al otro lado del campamento, Kazuo había entrado en el área de entrenamiento del campamento. Decidió que valía más la pena entrenar que simplemente esperar la inevitable emboscada. Sin embargo, Kazuo no comenzó a intentar aprender el jutsu de la bala de agua. Intentar hacer eso ahora mismo es simplemente un desperdicio de chakra. Lo necesito si quiero sobrevivir a la emboscada. Si todo lo que hice hoy sigue fallando y muero, debería concentrarme en aumentar mi fuerza y dominio del jutsu en cada turno hasta que sea lo suficientemente fuerte, pero esperemos que no tenga que llegar a eso, pensó Kazuo antes de empezar a hacer señas con las manos. Sin embargo, no puso ningún chakra en los movimientos, simplemente practicó las señales con las manos y trató de aumentar su familiaridad con ellas. Podía hacer todo lo que el antiguo dueño de este cuerpo podía, sin embargo, todavía había un pequeño período de tiempo mientras su cuerpo ejecutaba los movimientos y Kazuo esperaba eliminarlo y familiarizarse más con el nuevo cuerpo en el que estaba. Al principio, empezó con señales con las manos y luego con taijutsu, shurikenjutsu y por último, hizo algunos estiramientos para estar en óptimas condiciones para cuando comenzara la emboscada. Y eso iba a suceder en cualquier momento. Como ya había pasado unas horas practicándolo todo, el sol ya había empezado a ponerse. Mirando su bolsa ninja que tenía atada a su cintura, Kazuo pensó. 5 kunais, 10 shurikens, 3 kunais explosivos y 5 explosivos. También tengo 2 píldoras de soldado que puedo usar para regenerar mi chakra en medio del combate. En general, no está mal, pero tendré que tener cuidado al usarlas con mis pocas reservas. En ese momento, mientras esos pensamientos ocurrían en la mente de Kazuo, una explosión estalló en el otro lado del campamento. Ya empezó. Aquí hay otro capítulo extra para el día. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por leer. 3 Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 8. Comentario. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. En el momento en que ocurrieron las explosiones, Kazuo se giró rápidamente y miró en dirección a la entrada del campamento. Allí pudo ver llamas que envolvían las tiendas y sonidos de espadas chocando entre sí. Cada pocos segundos, uno podría ver destellos de relámpagos provenientes del jutsu de los ninjas de las nubes. Kazuo no se apresuró a ayudar y tampoco fue directamente al borde del campamento, sabía que esos eran los lugares más peligrosos. Es probable que todo el campamento esté rodeado de ninjas enemigos, realmente no hay ningún lugar donde esconderse, pensó Kazuo antes de sacar un kunai de su bolso y entrar en posición de combate. No se movió de su lugar en absoluto. Estaba en el campo de entrenamiento y había unos cuantos ninjas a su alrededor que rápidamente siguieron sus acciones y sacaron sus armas o simplemente asumieron posturas de taijutsu. Siempre es mejor tener escudos de carne, pensó Kazuo mientras una sonrisa estallaba en su rostro. Sin embargo, seguía temblando constantemente mientras decía blasfemia sobre la situación en la que se encontraba. No tardó mucho en aparecer los primeros ninjas enemigos. Era un grupo de aproximadamente 20 ninjas que habían llegado desde el extremo sur del campamento. Con Kazuo incluido tenían 17 ninjas, lo que le daba al enemigo una ventaja numérica.
Tomando una respiración profunda, Kazui calmó sus emociones mientras miraba al enemigo a los ojos. Hubo un momento de silencio por apenas un segundo antes de que se desatara el caos. Raad, gritó a todo pulmón un ninja de la hoja oculta antes de atacar al enemigo. Pronto ambos grupos cargaron uno contra el otro, los kunai de hojas chocaron con las hojas de la nube un momento después. Kazuo se había quedado atrás, pero incluso él encontró a su oponente bastante pronto. Era un niño de unos 12 años, igual que él. Tenía la piel oscura y un temible cabello blanco, con una diadema de nubes atada al hombro y una espada corta en la mano. El niño se lanzó inmediatamente contra Kazuo, blandiendo su espada corta hacia su cuello. Usando el kunai, Kazuo interceptó rápidamente el ataque solo para encontrarse perdiendo en una batalla de poder. Bien, estoy en el cuerpo de un niño de mierda, pensó Kazuo antes de sacar otro kunai de su bolso junto con una etiqueta de explosión. Arrugando la etiqueta, la escondió en su mano mientras apretaba el kunai. Ahora, con un arma en ambas manos, Kazuo comenzó a atacar al ninja, sin embargo, su experiencia con armas blancas claramente era mayor que la de Kazuo, ya que desviaba cada golpe con su espada corta antes de darle a Kazuo un desagradable corte en el abdomen. Dando unos saltos hacia atrás, Kazuo miró su herida con el borde de su vista antes de girarse para mirar al ninja una vez más. ¿Eso es un cuchillo de cocina? ¿Acaso ustedes, ninjas de la nube, no tienen suficiente dinero ni para comprar espadas de verdad? Preguntó Kazuo con una sonrisa mientras miraba al chico, intentando hacerle perder la calma. Y al instante siguiente, la expresión que mostró el niño cambió rápidamente a una de rabia. ¡Maldito árbol! Gritó el niño casi antes de correr hacia Kazuo una vez más. Aunque Kazuo parecía estar enojado por fuera, sus pensamientos estaban completamente tranquilos, saber que esta no era realmente una situación de vida o muerte para él le había permitido controlar sus emociones mucho más fácilmente. Es inexperto, pierde la calma ante su enemigo con tanta facilidad, pensó Kazuo mientras intentaba con todas sus fuerzas desviar los golpes del chico, pero aún así terminó con cortes por todo el cuerpo a los pocos segundos del choque. ¿Eso es todo lo que tienes? Creí que los shinobi de la nube eran buenos con la espada, supongo que era mentira después de todo, repitió Kazuo, enfureciendo aún más al joven shinobi. Te mataré, dijo el niño mientras le brotaban venas en la frente, sus golpes se volvían cada vez más fuertes y rápidos, sin embargo ya había comenzado a perder su piedad. Si él golpeara con tanto poder y velocidad mientras mantenía su forma de espada, entonces ya me habrían matado, necesito usar ambos kunai para bloquear sus golpes ahora, pensó Kazuo y aunque la situación parecía sombría para él, no sintió desesperación, en cambio, fue euforia lo que sintió. Finalmente, después de unos cuantos golpes más, el ninja de la nube logró derribar a Kazuo al suelo. Justo cuando estaba a punto de golpearlo, el shinobi de la nube mostró una gran sonrisa en su rostro como si lo que estaba haciendo fuera una verdadera retribución. En ese momento vio algo inesperado, el ninja debajo de él, Kazuo tenía una amplia sonrisa en su rostro. Sabía que me salvarías, capitán. Sus palabras hicieron que los ojos del niño se encogieran mientras saltaba rápidamente, girándose para mirar hacia atrás solo para no encontrar nada, no había ningún ninja enemigo. Su ira lo nubló aún más cuando giró la cabeza solo para ver a Kazuo ya de pie y cerca de él, corriendo directamente hacia él. El ninja rápidamente colocó su espada corta frente a él mientras detenía el kunai que Kazuo estaba blandiendo hacia él en un movimiento vertical. Pero lo que no tuvo en cuenta fue que Kazuo había usado solo una mano en lugar de dos para el golpe, su otra mano estaba vacía y por eso no le había dado mucha importancia, solo para ver a Kazuo arrojarle algo a la cara. Cuando Kazuo arrugó la etiqueta de explosión, lo hizo de manera que los sellos inscritos quedarán en el interior y el adhesivo en el exterior, por lo que cuando lo arrojó a la cabeza del ninja enemigo, logró quedar atrapado en su cabello. Rápidamente Kazuo cayó hacia atrás antes de hacer el sello de la mano de rata. ¡Kai, perra! Ante su grito, la etiqueta de explosión se iluminó antes de explotar rápidamente, provocando una lluvia de sangre y materia cerebral que cubrió el suelo. El cuerpo sin cabeza del niño cayó al suelo con un golpe. Mirando el cuerpo, el único pensamiento en la mente de Kazuo era, arrogar el papel ninja explosivo reduce considerablemente su poder explosivo. Aquí está el capítulo diario, espero que les haya gustado. No sé escribir escenas de lucha, así que lo siento si estuvo mal. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por leer. Comentario 10. Comentario. Votar capítulo 9.
Capítulo 9. Dándose la vuelta, Kazuo examinó rápidamente la situación a su alrededor antes de agacharse, tomar la bolsa ninja de la nube y robar rápidamente todo lo que pensó que sería de utilidad. 2 kunai de etiqueta de papel y 3 etiquetas de explosión de papel, así como 2 píldoras de soldado más, pensó Kazuo mientras rápidamente guardaba su botín y luego tomó la espada corta del ninja antes de darse la vuelta y dirigirse al siguiente enemigo. La situación era sombría, 4 de los shinobi de hoja ya habían sido asesinados, sin embargo, el otro lado también había sufrido heridas y muertes. De hecho, 5 de sus shinobi habrían sido asesinados si Kazuo hubiera incluido al niño que había matado. Tomando 2 etiquetas explosivas, Kazuo rápidamente las convirtió en bolas arrugadas como lo había hecho la vez anterior y las sostuvo en su brazo izquierdo mientras usaba su brazo dominante derecho para sostener la espada corta antes de que lentamente y tan sigilosamente como pudo, se acercara de 2 shinobi de la nube que estaban luchando contra un ninja de la hoja. Quedó claro por la batalla que el shinobi de la hoja era más fuerte que cada uno de los ninjas de la nube, sin embargo, no podía lidiar con ambos al mismo tiempo. En el caos de la batalla, incluso las habilidades de sigilo de Kazuo se vieron mejoradas solo por el propio campo de batalla. Finalmente, el shinobi de la hoja pareció incapaz de resistir y fue empujado hacia atrás, uno de sus brazos gravemente dañado por un jutsu de liberación de rayos. Los 2 ninjas de la nube no desperdiciaron la oportunidad y rápidamente saltaron hacia los shinobi de la hoja para que pudieran terminar el trabajo. Sin embargo, Kazuo había estado esperando esto y ahora estaba lo suficientemente cerca como para finalmente poder actuar, sacando 2 kunai que tenían una etiqueta de explosión colocada en ellos, los arrojó a la parte posterior de los 2 ninjas de la nube antes de arrojar rápidamente los 2 arrugados directamente al shinobi de la hoja. El shinobi de la nube vio los 2 papeles arrugados que rápidamente se iluminaron, sus expresiones cambiaron inmediatamente mientras daban un paso atrás. Estallido con un fuerte sonido de explosión, los papeles explotaron, incinerando por completo a los shinobi de hojas caídos, sin embargo, los ninjas de la nube todavía estaban bien mientras miraban a través de la nube de humo negro, directamente a Kazuo quien los había arrojado. Una expresión siniestra se apoderó de sus rostros mientras sonreían. Mataste a tu propio shinobi abrazador de árboles. Siempre supe que ustedes, bastardos, traicionarían incluso a sus camaradas. Menuda voluntad de fuego. ¿Eh? Preguntó el otro shinobi de la nube con desprecio mientras miraba a Kazuo. Sí, ¿quién carajo sigue un testamento de mierda? Dijo Kazuo antes de hacer otro sello de rata. Cuando los 2 shinobi de la nube retrocedieron, llegaron justo al lado de los 2 kunais explosivos. Las expresiones burlonas en los rostros de los ninjas de la nube cambiaron rápidamente a unas de horror mientras miraban a Kazuo, sin embargo, ya era demasiado tarde. Con una explosión mucho más grande que la de las etiquetas arrugadas, ambos quedaron completamente incinerados mientras sus extremidades volaron por los aires, completamente separadas de sus cuerpos. Mierda, esto es estresante, pensó Kazuo, sin siquiera mirar una segunda vez los cuerpos y en su lugar inspeccionando el área una vez más. Parecía que la batalla había comenzado a tomar un giro mientras los shinobi de la hoja usaban un trabajo en equipo que superaba a la nube para cambiar el rumbo de la batalla. Ya maté a 3, ¿qué están haciendo, idiotas? Pensó Kazuo antes de correr rápidamente hacia otro ninja. Esta vez su objetivo era otro niño que parecía no haber llegado aún a la pubertad. El niño estaba peleando con otro joven genin de la hoja, parecía que habían coordinado el ataque para que el joven genin de la nube peleara con el genin de la hoja. Kazuo no planeó nada esta vez y rápidamente se unió a la batalla, usando la espada corta que había conseguido para blandirla en la nuca del ninja de la nube. El shinobi de la hoja asintió a Kazuo antes de que los 2 rápidamente unieran fuerzas y comenzaran a trabajar en equipo contra el chico de la nube. Ríndete, hijo de puta adoptado, dijo Kazuo mientras comenzaba a insultar constantemente al ninja de la nube. El sudor le corría por la barbilla mientras lo hacía, el cuerpo de Kazuo temblaba después de cada golpe que desviaba, pero no se rendía. Comparado con ese cabrón no eres nada. Sacando algunos shuriken de su bolsa, Kazuo usó su espada corta y la golpeó hacia el lado derecho del ninja de la nube, lo que provocó que esquivara hacia la izquierda. Sin embargo, justo antes de que lo esquivara, Kazuo ya había arrojado el shuriken donde había predicho que se movería el ninja. Shklik shklik shklik. Los 3 shuriken aterrizaron directamente en la cara del joven ninja, uno le atravesó el ojo, el otro le atravesó la nariz y el último le entró en la boca, significando su perdición. Golpear 4 abajo, pensó Kazuo antes de darse la vuelta y mirar a su próximo objetivo. Sin embargo, fue en ese momento cuando el campo de batalla cambió por completo.
Sucedió tan de repente que Kazuo no supo qué estaba pasando por un momento. Decenas de kunais de 3 puntas cayeron por todo el campo de batalla y al instante siguiente, un destello amarillo recorrió todo el campo de batalla. 11 ninjas de la nube fueron decapitados al segundo siguiente. Kazuo simplemente se quedó de pie mientras observaba los cuerpos caer al suelo. Ni siquiera había visto nada más que un destello amarillo y de repente la batalla terminó. Fue tan abrupto que hizo que Kazuo dejara caer su espada por la sorpresa. Minato Namikaze y entonces estallaron vítores de todos los ninjas del campamento ante el héroe que había llegado al campo de batalla. ¿Qué tan fuerte eres? Supongo que verlo en la realidad es muy diferente, pensó Kazuo antes de soltar un largo suspiro. Hice todo ese trabajo para matar a 4 de ellos y tú acabaste con 11 en una fracción de segundo. Supongo que así es como se ve un shinobi con una orden de huir al ser visto. Solo tomó unos segundos para que los sonidos de la batalla cesaran por completo alrededor del campamento y el silencio tomara el control solo para ser superado por los vítores de los shinobi de la hoja. Aquí hay un capítulo extra para el día. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, muchas gracias por el apoyo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 13. Comentario. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Sentándose en el suelo, Kazuo respiró profundamente mientras sentía que el estrés de la batalla lo golpeaba de golpe. No lo había notado mientras peleaba, sin embargo, después de encontrarse lo suficientemente seguro, Kazuo sintió como si una tonelada de ladrillos cayera sobre su cabeza. Kazuo se quedó allí parado unos momentos antes de que un shinobi llegara y le diera una mano para ayudarlo a levantarse. Era el shinobi que había ayudado a derrotar a un ninja de la nube. Kazuo tomó su mano, se puso de pie nuevamente y asintió con la cabeza. Solo quería darte las gracias por salvarme allí, dijo el genin de la hoja con una sonrisa en su rostro. Kazuo negó con la cabeza. Es lo que cualquier ninja de la hoja habría hecho bien, dijo el genin, y su sonrisa se hizo aún más brillante. ¡Qué idiota! Si no te hubiera ayudado, podría morir si los ninjas de la nube hubieran ganado la batalla. No sabía que venía el destello amarillo. De lo contrario, me habría quedado quieto y escondido en lugar de luchar. Kazuo pensó para sus adentros mientras se burlaba del joven shinobi. Sin embargo, exteriormente Kazuo no mostraba ninguna de esas emociones, manteniendo una suave sonrisa en su rostro. Rápidamente los ninjas se reunieron y se dirigieron a la tienda del comandante para ver cuál sería su próximo plan de acción. Mientras caminaban por el campamento, se podían ver decenas y decenas de cadáveres, ya fueran ninjas de la nube o sus compañeros de la hoja. A lo lejos, Kazuo vio 2 cadáveres que parecían haber sido cortados por la mitad, con sus rostros retorcidos por la agonía y las lágrimas cayendo por sus barbillas hasta el suelo. Parecía que habían muerto de una muerte miserable. Yasuo y Kenji, supongo que es de esperarse considerando que uno es un debilucho y el otro un imbécil que se lanza al combate, pensó Kazuo mientras observaba al que una vez fue su compañero y capitán. Antes de girar la cabeza y continuar caminando hacia la tienda del comandante. Después de 1 minuto más o menos, Kazuo y el grupo llegaron a la tienda más grande del campamento. Había sido incinerado por los ninjas de la nube y lo que quedaba ahora no eran más que cenizas. Afortunadamente el comandante había sobrevivido a la emboscada y ahora estaba frente a los 100 sobrevivientes de la emboscada, junto a él estaba otro hombre. Tenía cabello de color amarillo brillante con una diadema con hojas ocultas atada a su frente mientras vestía una chaqueta Jonin y pantalones azules que estaban atados con vendas blancas en la rodilla. En su cadera llevaba atados 3 kunai únicos y en el otro lado una bolsa ninja. Era la primera vez que Kazuo veía al hombre en la vida real, sin embargo, lo conocía mejor que la mayoría de las personas en este mundo, de hecho, sabía cosas sobre él que él mismo no sabía. Minato Namikaze, el destello amarillo de la hoja y el futuro cuarto Hokage. Padre del niño de la profecía y quien se convertirá en uno de los shinobi más fuertes de la historia, pensó Kazuo mientras observaba al hombre de suave sonrisa. Los shinobi que lo rodeaban miraban al hombre como una especie de ídolo, como una especie de héroe, sin embargo Kazuo tenía una percepción diferente de él. Peligroso, extremadamente peligroso. Su intelecto es sin duda superior al mío. Podría estar a la altura del clan Nara en ese aspecto. Debo tener cuidado con él y con todos los demás. Héroe para la hoja, pero un maníaco genocida para todos los demás, pensó Kazuo antes de apartar la mirada del hombre con naturalidad, con la esperanza de que no lo viera ni por un segundo. Shikaru Nara caminó hacia adelante antes de comenzar a dar su declaración.
Los felicito, Shinobi, que han logrado sobrevivir a esta terrible prueba que nos sobrevino, dijo Shikaru primero antes de tomar un pequeño descanso y continuar una vez más. Nos enteramos de esta elaborada emboscada solo unas horas antes de que ocurriera y, por lo tanto, no pudimos planificarla con precisión. Sin embargo, todos trabajamos juntos y logramos superarla. Seguimos la voluntad del fuego como lo hicieron nuestros antepasados y logramos derrotar a esa escoria de las nubes, dijo Shikaru, provocando que los shinobi a su alrededor vitorearan mientras reían y maldecían a los bastardos de las nubes que se habían atrevido a emboscar su campamento. Shikaru asintió antes de girarse hacia Minato y hacerle una ligera reverencia. También debemos agradecer a Namikaze Minato por su ayuda en esta batalla, fue parte esencial de nuestra victoria. Y una vez más, los vítores estallaron entre la multitud, antes de que Shikaru rápidamente tomara su mano para que se detuvieran. Sin embargo, hay otra persona que hizo posible que sobreviviéramos a este encuentro. Ante sus palabras, la confusión se extendió rápidamente entre la multitud, todos estaban confundidos excepto un niño de 12 años. Kazuo tenía el ceño fruncido en su rostro, el cual ocultó rápidamente detrás de una cara de póker. No necesito la fama, maldita sea. Manténme alejado de esto, bastardo. Solo me pondrá un objetivo en la espalda. Pensó Kazuo mientras agudizaba la vista, esperando las siguientes palabras del comandante. Gracias a Kazuo, un ninja de nacimiento civil que ni siquiera ha salido de la academia durante más de 2 meses, logramos enterarnos de la emboscada que se avecinaba y al menos prepararnos lo suficiente para esperar la llegada de Minato, dijo Shikaru, mirando directamente a Kazuo. Los shinobi se giraron y miraron hacia donde Shikaru tenía puesta su mirada, encontrando al joven Kazuo y luego rápidamente vitorearon mientras le daban palmaditas y palabras de agradecimiento al joven ninja. Lo tomaré bajo mi protección y lo ayudaré a crecer más, dijo Shikaru mientras una sonrisa se apoderaba de su expresión mientras miraba a Kazuo como si le estuviera dando al ninja la oportunidad de su vida. Todos e incluso Minato sonrieron, felices por el joven que había salvado a tanta gente. Mientras tanto Kazuo mantuvo una gran sonrisa en su rostro, sin embargo sus pensamientos diferían completamente de su apariencia exterior. Este cabrón solo quiere tenerme cerca para poder controlar mejor mis acciones. Y probablemente dude de que percibía a los ninjas, y si decide comprobarlo, lo más probable es que esté muerto. Joder. Otro capítulo extra por hoy. Espero que estén disfrutando del fanfic. Eso es todo por hoy. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por todo el apoyo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 8. Comentario. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11. Los vítores pronto cesaron y Shikaru ordenó a todos los ninjas que regresaran y comenzaran a reconstruir sus tiendas, y también comenzó a colocar personas en guardia y patrullas una vez más. No había tiempo que perder en la guerra, ya que el enemigo no permitía ni siquiera pensar en un momento de descanso. Kazuo regresó a su propia tienda que, afortunadamente, había sobrevivido al incendio esta vez por un golpe de suerte. Al entrar, Kazuo tomó una vez más el pergamino de liberación de agua y comenzó a estudiarlo. Los términos utilizados para explicar cómo funcionaba el jutsu eran bastante oscuros y difíciles de entender. Sin embargo, utilizando el conocimiento de su cuerpo y el proceso de eliminación, Kazuo rápidamente dedujo lo que significaban las palabras. Por supuesto, todavía tenía que probar el jutsu de verdad, sin embargo, decidió esperar hasta mañana, en caso de que sucediera algo más que hiciera que repitiera el día, si aparecía algún peligro nuevamente, entonces necesitaba mantener su condición y niveles de chakra. Por favor, deja que este día de mierda pase, pensó Kazuo mientras soltaba un largo suspiro. Sentado en su cama, Kazuo leyó el pergamino del jutsu de la bala de agua una y otra vez hasta que lo memorizó en su totalidad y analizó tanto como pudo. Todo lo que quedaba era poner la teoría en práctica y realmente hacer el jutsu. Mientras enrollaba el pergamino y lo cerraba, Kazuo se levantó y salió de su tienda. Mirando la luna que había alcanzado lo más alto del cielo, supo que solo era cuestión de minutos antes de que el día terminara. Y justo cuando esos pensamientos pasaron por su mente, un sonido de notificación similar a una campana sonó en su cabeza y un panel holográfico apareció ante él. Regresando rápidamente a la tienda, Kazuo se sentó antes de comenzar a leer el texto que tenía frente a él. Timbre. El usuario ha completado una misión. El usuario ha completado una misión secreta. Consulta el menú de misiones para ver las recompensas. Al leer el texto rápidamente, los ojos de Kazuo se abrieron por un momento mientras su ritmo cardíaco aumentaba. ¿Una misión secreta?
pensó Kazuo antes de abrir rápidamente el menú de misiones del sistema. Misiones: sobrevivir el día. Recompensas. 1 jutsu elemental de rango C. Reclamar misión oculta. Elimina 3 o más ninjas enemigos. Recompensa. Punto de mejora de estadísticas menor, pergamino de jutsu aleatorio de rango D. Afirmar. La expresión de Kazuo cambió rápidamente a una de alegría por las recompensas, antes de presionar rápidamente el botón de reclamo. Al usuario se le ha otorgado un jutsu elemental de rango C. Por favor seleccione. Estilo de fuego. Jutsu de la gran bola de fuego. Estilo de agua. Jutsu de clon de agua. Estilo de tierra. Jutsu de escondite como un topo. Estilo de viento. Gran avance. Estilo de relámpago. Jutsu de bola de relámpago. Al revisar las opciones, Kazuo rápidamente comenzó a analizar cada una y a ver qué podía recordar sobre ellas del programa. El estilo fuego es inútil, prácticamente inutilizable en combate, al menos en el rango C. Es bastante fácil de esquivar y, además, llama mucho la atención, pensó Kazuo antes de pasar a la segunda opción. Los clones de agua son sin duda muy útiles, pero la pregunta es si representan una mejora considerable en comparación con los clones normales. Aunque una combinación de clones ilusorios y de agua podría ser una buena estrategia para pillar al enemigo desprevenido, el problema reside en mis reservas de chakra. Como máximo podré crear 2, y eso podría ser un poco excesivo, pensó Kazuo antes de descartar también esta opción. El estilo viento es genial, pero no me resulta especialmente útil, al igual que la bola de relámpago. Ya tengo un jutsu de rango C para atacar con una bala de agua. Esto deja al estilo tierra oculto como un jutsu de topo, pensó Kazuo antes de analizar rápidamente todos los beneficios del jutsu. Poder escapar de los enemigos adentrándome en las profundidades del subsuelo, ablandando la tierra, y tras atravesarla, esta vuelve a su estado normal, lo que la hace indetectable. Habría que ser un yuga o un gran sensor de chakra para encontrarme. Es uno de los mejores jutsus para sobrevivir. Comparado con los demás, es bastante mejor. Kazuo pensó antes de soltar un suspiro. El jutsu de invocación habría sido mejor, pero de estas opciones, este es sin duda el más útil hasta ahora, pensó Kazuo antes de seleccionar rápidamente el jutsu. El usuario ha seleccionado estilo tierra. Jutsu escondiéndose como un topo procesando, se le ha otorgado al usuario el conocimiento necesario para realizar el jutsu. Cuando ese texto apareció frente a él, Kazuo sintió un pequeño dolor en su mente mientras un montón de información le era transferida. Al usuario se le ha otorgado un jutsu de rango de aleatorio timbre. El usuario ha obtenido jutsu shuriken de papel. Otra avalancha de información se produjo en la mente de Kazuo mientras le transferían toda la información sobre el jutsu del sistema. Soltando un suspiro después de unos momentos cuando el dolor finalmente desapareció, Kazuo abrió su pantalla de estado. Estadísticas: nombre. Kazuo edad. 12 raza. Humana fuerza. D. Resistencia. D. Agilidad. D. Inteligencia. B. Carisma. C. Chakra. D. Puntos de estadística de calificación menor. 1. Habilidades bucle temporal nivel 1. Academia Taijutsu nivel 8, 10. Academia Shuriken Jutsu nivel 9, 10. Jutsu de clon nivel 5, 10. Jutsu de sustitución nivel 5, 10. Jutsu de transformación nivel 5, 10. Jutsu de esconderse como un topo nivel 10, 10. Jutsu Shuriken de papel nivel 10, 10. Al leer el panel de estado frente a él, una sonrisa apareció en el rostro de Kazuo. Cuando el sistema otorga un jutsu, ¿ya lo dominas?, pensó Kazuo mientras la euforia lo invadía, dibujando una amplia sonrisa en su rostro. Al observar el punto de estatus que había ganado, Kazuo comenzó a pensar en su próxima decisión. Sin embargo, no tuvo que pensar mucho para tomar una decisión. Actualmente, incluso si aumento mis estadísticas como fuerza o agilidad en un solo grado, no obtendré un aumento significativo en mi capacidad de combate. La única estadística que podría dármelo es el chakra, lo que me permite usar más mis jutsus. En la última batalla, ni siquiera usé ningún jutsu porque solo tendría 3 usos antes de agotarlos, así que tuve que guardarlos, pensó Kazuo antes de usar rápidamente el punto de estado. Chakra. De repente Kazuo sintió una oleada de energía desde el interior de su cuerpo que rápidamente se estabilizó unos segundos después. Al revisar sus reservas de chakra rápidamente descubrió que el aumento de hecho había sido significativo. Había pasado de las reservas de chakra del nivel genin más bajo a un genin de rango medio. Había triplicado efectivamente su chakra. ¿Qué tan bajas estaban mis reservas de chakra?, pensó Kazuo mientras sentía la urgencia de maldecir al antiguo dueño de este cuerpo. Aquí está el capítulo diario, gracias por leer.
Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir escribiendo todos los días, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto Autor. También hago encuestas y anuncios allí que incluso los miembros gratuitos pueden ver, así que te sugiero que te unas también, esa parte es gratuita. Gracias por leer una vez más y espero que hayas disfrutado el capítulo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 11. Comentario. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Kazuo ordenó sus pensamientos por unos momentos antes de decidir finalmente que era mejor descansar bien por la noche antes de despertarse temprano mañana para probar su recién adquirido jutsu. Apoyando la cabeza en lo que ni siquiera podía llamarse una almohada, Kazuo una vez más maldijo a este mundo y finalmente se durmió. Cuando la luna cayó y justo antes de que el sol pudiera brillar con sus primeros rayos, Kazuo se despertó una vez más. Tan pronto como se despertó, se dirigió al campo de entrenamiento. Había dormido con su equipo de combate, sin confiar en absoluto en la seguridad del campamento. Quitarme mi equipo de combate como lo hizo ese idiota cuando tomé control de su cuerpo no es una decisión que voy a tomar, pensó Kazuo mientras caminaba hacia el área de entrenamiento que había usado ayer. Parecía que no era el único que se había despertado temprano para entrenar, ya que había algunas personas haciendo katas de taijutsu o practicando su shuriken jutsu. Kazuo caminó hacia un área más apartada antes de sacar una etiqueta de explosión de su bolso antes de detenerse. Si le inyecto chakra a esto, lo más probable es que explote, ¿no? ¿Cómo puedo evitarlo para poder crear un shuriken explosivo? Pensó Kazuo antes de devolverle el shuriken y decidir usar primero su otro jutsu. Una señal con la mano fue suficiente antes de que Kazuo sintiera que el suelo debajo de él se volvía más suave y cayera bajo tierra. Gracias a la información y al dominio que había adquirido del jutsu del sistema, ya sabía cómo navegar y las señales manuales del jutsu se habían reducido al mínimo. Viajando bajo tierra por un par de metros hacia el frente, Kazuo se dirigió hacia arriba y saltó del suelo. Es genial. La velocidad con la que puedo usarlo también me permite aplicarlo al combate de inmediato y no tener que entrenarlo hasta que sea útil. Los trucos son lo mejor, pensó Kazuo antes de comenzar la siguiente parte de su entrenamiento. No tenía ningún papel normal consigo en ese momento, por lo que el jutsu shuriken tendría que esperar, sin embargo, todavía tenía otro jutsu que practicar. El jutsu de la bala de agua. Formando las señales con las manos tan rápido como pudo, Kazuo siguió las instrucciones dadas en el pergamino mientras sentía que su chakra se reunía en la parte posterior de su boca. Manipular este chakra era fácil considerando que la mayor parte del trabajo se hacía con las señales con las manos y todo lo que tenía que hacer era reunir suficiente chakra en la parte posterior de su boca y usar las señales con las manos para transformar ese grupo de chakra en una bala de agua. Después de unos momentos, Kazuo sintió que su boca estaba a punto de estallar, lo que hizo que se apresurara y realizara el jutsu, tratando de sacar la bala de agua de su boca. Sin embargo, llegó un paso demasiado tarde. La bala de agua explotó en su propia boca, explotando por completo la cabeza de Kazuo y provocando que una lluvia de sangre y materia cerebral se extendiera a su alrededor antes de que su cuerpo cayera al suelo con un sonido sordo. Resoplido, resoplido. Kazuo se despertó sobresaltado y se encontró despertando una vez más tal como lo había hecho hacía menos de una hora en su tienda, justo antes de que el sol saliera en el horizonte. Morí por arruinar un jutsu de rango C. Pensó Kazuo desconcertado de sí mismo. Esta vez ni siquiera se había encontrado con un enemigo y había muerto, por sus propias manos además. Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar las últimas sensaciones antes de su fallecimiento. Joder, eso no fue divertido, pensó Kazuo antes de suspirar y levantarse de la cama una vez más. Sin embargo, en lugar de correr al campo de entrenamiento esta vez, rebuscó en su mochila antes de encontrar un pequeño cuaderno sin usar que tomó y luego se dirigió al campo de entrenamiento. Una vez allí, regresó a su lugar apartado antes de decidir que finalmente era el momento de practicar ese jutsu shuriken. Sacando un trozo de papel del cuaderno, Kazuo comenzó a usar chakra para doblar el papel. El proceso fue mucho más rápido que si lo hiciera con las manos, lo sintió como un movimiento instintivo que había podido hacer toda su vida. En un segundo, Kazuo tenía un shuriken de papel afilado en su mano. Agarrando el shuriken, lo arrojó a un tronco de madera que estaba frente a él. El papel se clavó profundamente en la madera aunque no salió por el otro lado. Es mucho más afilado que incluso los shuriken de metal, probablemente debido al chakra que potencia las propiedades del papel. Este fue creado originalmente por Conan. Además, los cubrió con aceite para que no se destruyeran con el agua, eliminando así la principal debilidad del jutsu.
Kazuo pensó antes de sentarse y comenzar a analizar la información obtenida del jutsu. Si analizo el proceso en sí en lugar de usar el movimiento instintivamente, podré comprender el concepto del jutsu de papel, lo que me otorgará una especie de Kekkei Genkai. Kazuo pensó que, sin embargo, al profundizar en la información obtenida, pronto descubrió un problema. Mi control de chakra es demasiado bajo para hacer nada de esto. La única razón por la que puedo usar el shuriken probablemente sea porque el sistema me ayudó a hacerlo por instinto, pensó Kazuo antes de suspirar y añadir otro objetivo a su lista de entrenamiento. Levantándose del suelo, Kazuo realizó los sellos manuales para el jutsu de bala de agua una vez más, tratando de manejar el chakra tan cuidadosamente como pudo esta vez. Llevándolo a la parte posterior de su boca y dejando que las señales de la mano guíen su chakra para realizar un cambio de naturaleza y convertirlo en chakra de liberación de agua. Esta vez, sin embargo, avanzó más en el proceso, estallido un segundo después se produjo otra lluvia de materia cerebral. Aquí está el capítulo diario. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a mantenerme activo, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por el apoyo y por leer. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 16. Comentario. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13. Al despertar una vez más, Kazuo sintió ganas de destrozar todo lo que le rodeaba. Tomando respiraciones profundas y lentas, Kazuo calmó rápidamente sus emociones. El entrenamiento de control de chakra es lo primero en la lista. Esos cabrones del cuerpo ni siquiera nos enseñaron a caminar sobre el agua, e incluso caminar sobre árboles es pésimo, como mucho. Kazuo pensó antes de levantarse de la cama y dirigirse de nuevo al campo de entrenamiento, decidiendo que hoy y todos los días siguientes estarían dedicados al entrenamiento de control de chakra hasta que consiguiera al menos bajar decentemente caminando sobre el agua. De regreso al campo de entrenamiento, Kazuo rápidamente encontró un árbol en el borde del área y comenzó a caminar sobre el árbol. Su equilibrio apenas podía considerarse estable mientras caminaba de arriba a abajo del árbol, un pequeño empujón probablemente lo arruinaría y haría que cayera al suelo. Kazuo pasó 3 horas simplemente caminando sobre el árbol antes de escuchar una notificación parecida a una campana. Timbre. El usuario ha adquirido la habilidad caminar entre árboles. 5:10 no cambió mucho incluso después de obtenerlo, su dominio siguió siendo el mismo que antes de que el sistema le diera la notificación. Adquirir una habilidad a través del trabajo duro no mejora lo que estás tratando de hacer y simplemente muestra tu nivel actual de maestría. Tal vez en el futuro una misión podría darme un punto de habilidad de mejora de habilidad, pero incluso entonces sería mucho más útil intentar usarlo en bucles de tiempo que cualquier otra habilidad, pensó Kazuo antes de negar con la cabeza y continuar su entrenamiento. Continuó durante 2 horas más antes de quedarse sin chakra y tener que tumbarse en el césped para descansar. La idea de suicidarse pasó por la mente de Kazuo, pero rápidamente la eliminó de su mente. Morir fue divertido, de hecho, fue horrible y Kazuo no quería pasar por eso voluntariamente, ya había muerto 2 veces hoy debido a sus propios errores. Mientras descansaba en un trozo de hierba bajo el árbol en el que había estado entrenando, vio a un shinobi que venía hacia él. Kazuo, el comandante te ha llamado, dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Ese maldito Shikaru, ¿no puede dejarme en paz?, pensó Kazuo mientras se levantaba del suelo y comenzaba a caminar hacia la tienda del comandante. Si yo fuera él, también me habría monitoreado. La aldea probablemente tenga registros de las habilidades de todos sus shinobi, y el mío definitivamente no tiene sentido del chakra, lo que haría que cualquier comandante con la cabeza bien puesta se pusiera nervioso. Sin embargo, ha decidido no eliminarme, sino usarme para motivar al campamento y levantarles la moral, además de tener una buena excusa para monitorearme casi constantemente. Kazuo pensaba mientras analizaba la situación. Suspiró soltando otro suspiro, Kazuo pensó. A los 12 años me va a salir cana, ¿no? Unos minutos después, Kazuo apareció ante la tienda del comandante, viendo al mismo guardia que antes. El comandante me llamó, dijo Kazuo y el guardia no lo detuvo esta vez. De hecho, Kazuo podía verlo en el comportamiento del ninja, ahora era respetado por él. Maté a un compañero ninja de la hoja, pero ninguno de ustedes lo vio. Me pregunto cuál sería su expresión entonces, pensó Kazuo en broma antes de entrar en la tienda del comandante. Una vez dentro vio que había sido completamente restaurado y parecía casi exactamente igual que antes de ser incinerado. Pero hubo una novedad. La presencia de otro hombre de pie junto al comandante. Minato Namikaze, ¿qué sigue haciendo por aquí?, pensó Kazuo antes de apartar la mirada naturalmente y mirar al comandante.
Usted llamó, comandante Shikaru se quedó en silencio por un momento antes de asentir con la cabeza. Así es, como dije antes, te tomaré bajo mi protección, así que quiero que estés a mi lado y observes todo lo que hago de ahora en adelante e intentes aprender todo lo que puedas, dijo Shikaru antes de señalar una silla que había sido colocada a unos metros de él. Ya veo, sería un honor señor, dijo Kazuo haciendo una reverencia de 90 grados al hombre y manteniéndola hasta que Shikaru le dijo que se enderezara. Ahora Kazuo finalmente se giró completamente hacia Minato, mostrando claramente su curiosidad hacia los dos shinobi. Minato al ver esto le dio a Kazuo una cálida sonrisa y un saludo. Hola. Soy Minato Namikaze, encantado de conocerte, dijo Minato antes de acercarse a Kazuo y ofrecerle un apretón de manos. Kazuo miró su mano por una fracción de segundo antes de tomarla y torcer su expresión. La mirada en su rostro cambió a una de admiración, casi como si sus ojos brillaran mientras miraba a Minato como si el hombre fuera una especie de dios para él. Soy Kazuo, señor, he querido conocerlo por mucho tiempo, usted es mi ídolo, dijo Kazuo mientras estrechaba rápidamente la mano de Minato, haciendo que la sonrisa de Minato se contrajera. Rascándose la nuca, Minato soltó una breve risa, claramente avergonzado por el gran elogio. Mientras tanto, Kazuo quería suicidarse. Tengo que ser su fan, construir una buena relación con él es necesario, aunque no sea inmediato. Necesito causar una buena impresión. Solo soy una inocente y linda jovencita que lo idolatra. Joder, me quiero suicidar. Pensó Kazuo, manteniendo su expresión de idolatría. Shikaru miró a los dos por un momento antes de volver su mirada a los papeles en su escritorio. Después de separarse de la mano, la sonrisa de Minato finalmente volvió a la normalidad antes de girarse para mirar a Shikaru. Ahora me dirigiré a diferentes campos de batalla, te deseo la mejor de las suertes, Shikaru-san, dijo Minato, lo que hizo que Shikaru levantara la cabeza y asintiera hacia Minato. Dándose la vuelta una vez más, Minato sacó algo de su mochila y se lo ofreció a Kazuo. Era un kunai de 3 puntas. Aquí está el capítulo diario. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, muchas gracias por el apoyo, comentarios y reseñas. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 8. Comentario. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Tomando el kunai en sus manos, Kazuo sintió que su corazón se aceleraba. Ah, gracias a Dios que mis esfuerzos dieron frutos, pensó Kazuo mientras hacía una reverencia de 90 grados a Minato. Muchas gracias señor, lo atesoraré con mi vida, dijo Kazuo antes de enderezarse. Minato lo miró por un momento antes de darle una palmadita en el hombro. Si alguna vez estás en peligro de perder la vida, simplemente lanza este kunai y envía algo de chakra al mango. Haré todo lo posible para venir lo más rápido posible y salvarte, dijo Minato con una sonrisa antes de salir de la tienda. Mientras se iba, los pensamientos de Kazuo inmediatamente dieron un giro. Las últimas palabras que Minato le había dicho. ¿Por qué demonios me ofrecería algo así? ¡Qué sospechoso, qué sospechoso! Pensó Kazuo antes de tomar el kunai de 3 puntas y atarlo a su mochila ninja. Girándose hacia el comandante, Kazuo asintió antes de caminar hacia su silla y sentarse. Pasaron las horas sin que Shikaru hiciera nada más que completar documentos y mirar un mapa. Por la tarde, 6 shinobi entraron en la tienda. Solo con el aire que los rodeaba, Kazuo podía adivinar que estaban en una posición alta, probablemente eran los capitanes de las diferentes divisiones shinobi. Vengan aquí, les explicaré nuestro plan de ataque para mañana, dijo Shikaru mientras señalaba un mapa, lo que provocó que los 6 shinobi asintieran y se acercaran. Kazuo también se levantó con curiosidad y se adelantó para pararse junto al comandante. Si me estás utilizando, entonces es justo que yo haga lo mismo, ¿no? Pensó Kazuo mientras tomaba su posición. Al estar al lado del comandante, aumentaba aún más su ya buena posición en el campamento después de la última batalla, aunque, por supuesto, el peligro también aumentaría proporcionalmente. Si antes Kazuo no hubiera sido un objetivo para los ninjas de la nube, ahora probablemente lo sería, después de todo, se había convertido en un héroe del campamento, alguien que elevaba la moral del campamento. Shikaru le dirigió una mirada antes de volver a mirar el mapa, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Estamos aquí como todos saben, dijo el comandante mientras señalaba un pequeño claro en el mapa, estaba rodeado de bosque, y más al noreste se encontraba una cadena montañosa con un pequeño claro en el medio que permitía el paso, al otro lado del claro Kazuo podía ver lo que estaba marcado como la base de los ninjas de la nube.
Mañana habrá una guerra a gran escala justo en medio de este pasaje, según lo que pude predecir, así que el 90% de las fuerzas de combate del campamento irán allí a luchar. Lo que quiero es que un escuadrón se una a los Ambu y coloque explosivos al otro lado de este pasaje con forma de cañón, dijo Shikaru mientras señalaba la entrada del pasaje desde el lado de la nube. Si logramos hacer esto y detonarlos con éxito, predigo una pérdida de alrededor del 30% de las fuerzas ninja de la nube, dijo Shikaru antes de señalar un lugar al lado del pasaje. Pero eso solo será el comienzo. Toda la fuerza se esconderá aquí, en este lugar, esperando las explosiones. En cuanto los ninjas de la nube se retiren, atacaremos. Sin embargo, eso no es todo. Enviaré a nuestro mejor escuadrón Ambu para atacar directamente su campamento y eliminar a cualquier ninja médico que tengan, lo que reducirá aún más sus posibilidades de supervivencia, dijo Shikaru con una sonrisa. Bastardo loco, pensó Kazuo antes de que una sonrisa se apoderara de su expresión también, igual que la de Shikaru. Me gusta. ¿Acaso no puedo usar esto para aumentar mi prestigio aún más? Pensó Kazuo un momento mientras un plan comenzaba a formarse en mi cabeza. En el primer turno, veré cómo cambian las cosas. Si ganamos la batalla con una contundente victoria, puedo simplemente dejarla pasar. Sin embargo, si sufrimos algún daño por errores de cálculo, podría suicidarme y hacer creer que pensé en la posibilidad de que existiera el peligro específico, aumentando así mi prestigio en el campamento si lo que dije es cierto. No necesito ser tan listo como tú, Shikaru. Simplemente me abriré paso hasta la victoria, sin importar cuántos turnos sean necesarios. Kazuo pensó para sí mismo. Sin embargo, a pesar de su alegría, no cambió su comportamiento exterior, aparentando ser un lago en calma, simplemente allí para observar y aprender de su comandante. Está bien, Shikaru, seguiremos tus órdenes, después de todo nunca nos has fallado, dijo un hombre de ojos blancos y cabello largo y negro que llevaba una diadema negra que había atado a su frente. Kazuo se giró para mirar al hombre y lo identificó rápidamente. Probablemente sea un yuga de la rama familiar, ya que se cubre la frente. Luego una risa estruendosa estalló por parte del siguiente capitán. Era una mujer con cabello castaño corto y puntiagudo y dos colmillos rojos pintados en sus mejillas, su iris y pupilas eran delgadas casi pareciéndose a las de un gato en lugar de las que tendría un humano. Inuzuka. Los otros 4 shinobi asintieron con la cabeza, no tenían ningún rasgo discernible que Kazuo pudiera comparar con los famosos clanes de la aldea oculta de la hoja. Son ninjas de nacimiento civil o de algún pequeño clan desconocido, pensó Kazuo, volviendo la cabeza para mirar a Shikaru una vez más, quien asintió a los capitanes y los despidió. Shikaru se giró hacia Kazuo e hizo un gesto con la mano, despidiéndolo claramente también. No hay nada más que aprender hoy, puedes volver atrás. Kazuo asintió con la cabeza cortésmente y se dio la vuelta, abandonando la tienda del comandante y dirigiéndose directamente al campo de entrenamiento una vez más. Tenía que aumentar su nivel de caminar sobre los árboles y rápidamente, sería muy útil en un lugar como un cañón y no poder tener total precisión y dominio sobre él en un lugar así sería una disminución masiva en el poder de combate potencial. Aquí tenéis otro capítulo del día. Espero que estéis disfrutando del fanfiction. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por el apoyo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 9. Comentario. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Volviendo al exterior, Kazuo caminó directamente hacia el campo de entrenamiento una vez más. Como se había quedado sentado en la tienda del comandante y no había hecho nada, su chakra ya se había recuperado y estaba listo para otra sesión de entrenamiento para caminar sobre los árboles. Intentaré llegar al nivel 6 para el final de hoy y luego probaré de nuevo el jutsu de bala de agua. Estoy muy cerca de poder usarlo, solo necesito probarlo unas cuantas veces más. Así, incluso si muero, que espero que no sea el caso, podría entrenar un día más para subir el nivel 7 de caminar entre los árboles y, para entonces, mi control de chakra debería ser lo suficientemente bueno como para poder usar el jutsu de bala de agua. Kazuo pensó al llegar de nuevo a la zona apartada y comenzar su entrenamiento de correr y saltar entre los árboles. Incluso había aumentado el nivel para permanecer de pie simplemente sobre una pierna para que fuera más difícil y requiriera más control del chakra. Pasaron las horas y la medianoche se acercaba rápidamente, afortunadamente Kazuo no había sido molestado por nadie hoy. Estar bajo el ala de Shikaru en realidad pareció brindarle una gran ventaja en el hecho de que no tenía que salir en misiones de patrulla o de guardia.
Al revisar su menú de estado una última vez, Kazuo vio lo que había intentado con tanto esfuerzo lograr durante todo el día. Caminar entre árboles 6, 10. Al ver el aumento de nivel se confirmó el hecho de que realmente había mejorado al realizar su entrenamiento. Fue extremadamente gratificante ver realmente los frutos de su trabajo, y Kazuo lo consideró un gran beneficio del sistema, aunque no aumentó sus capacidades y solo le mostró cuál era su nivel de habilidad, también le dio una forma de motivarse y seguir adelante mientras otros caminaban en la oscuridad, sin saber exactamente si habían mejorado o no. Es hora de probar ese jutsu de bala de agua una vez más. Esta vez lo conozco mejor, considerando que casi lo logro antes de morir 2 veces, y mi control de chakra debería ser mejor, aunque no mucho, pero aún debería tener un efecto en el resultado. Kazuo pensó antes de respirar hondo y exhalar lentamente. Al mirar el tocón del árbol que tenía delante y que había elegido como objetivo, los ojos de Kazuo se agudizaron antes de empezar a hacer señales con las manos rápidamente. Tigre, buey, tigre, rata. Kazuo terminó rápidamente la combinación, transformando el chakra que había reunido en la parte posterior de su boca y cambiándolo en liberación de agua. Entonces, un segundo después, Kazuo abrió la boca y una bola de agua bala salió disparada de su boca a gran velocidad, directamente al tronco del árbol al que había apuntado. Estallido. La bala de agua explotó al impactar el tronco del árbol, y el sonido del agua salpicando y el crujido de la madera se entremezclaban. Un segundo después, Kazuo caminó hacia su objetivo y miró el daño que había logrado hacer. Todo el tronco del árbol quedó agrietado y partido en dos con un gran agujero en forma de bola en el punto de impacto. Si un humano es golpeado por eso, definitivamente causará un gran daño o incluso la muerte, pensó Kazuo con una gran sonrisa antes de escuchar un sonido de notificación como una campana en su cabeza. Timbre. El usuario ha aprendido estilo agua. Jutsu bala mejorado por agua. Habilidades estilo acuático. Bala de agua mejorada 4, 10. La confusión rápidamente se abrió camino en la mente de Kazuo mientras miraba el nuevo jutsu que había adquirido. Bala de agua mejorada. ¿Cuándo hice eso? Pensó Kazuo antes de recordar todo el proceso de aprendizaje del jutsu. Lo único que pudo haber causado esto fue que yo no deduje correctamente lo que significaban algunas de las palabras en el pergamino de jutsu, pensó Kazuo antes de regresar rápidamente a su tienda para mirar el pergamino una vez más. De todos modos, no tenía previsto realizar más entrenamiento ese día. Una vez dentro de su tienda, Kazuo se sentó rápidamente en su cama y tomó el pergamino en sus manos, leyéndolo nuevamente. Cuando llegó a las palabras kanji cuyo significado exacto no conocía, Kazuo decidió un plan de acción. Escribiré esto y preguntaré a otras personas para ver si saben el significado correcto, pensó Kazuo antes de asentir con la cabeza, tomar el cuaderno que tenía consigo y comenzar a copiar los kanji en una página. Una vez hecho esto, Kazuo dejó el cuaderno y se fue a dormir. Necesitaba estar en las mejores condiciones para mañana, de lo contrario la muerte sería una posibilidad muy probable. Y así, después de unos minutos, Kazuo logró conciliar el sueño, haciéndolo hasta altas horas de la madrugada y despertándose justo antes de que los primeros rayos del sol de la mañana tocaran el suelo, tal como lo había hecho ayer. Al levantarse, Kazuo comenzó a realizar algunos estiramientos por la mañana que recordaba de los recuerdos pasados de su cuerpo actual. Se enseñaban en la Academia Ninja y eran algo que la mayoría, si no todos, los shinobi de hoja usaban para poder calentar sus cuerpos y prepararlos para el combate. Después de unos 20 minutos, Kazuo terminó y se dirigió al exterior. Su primera tarea del día era ver qué significaban realmente los kanji que no había entendido. Cuando regrese a Konoha, necesitaré comprar libros sobre esto. Los kanji son súper importantes en este mundo ya que también se usan para sellar jutsu, pensó Kazuo antes de girar la cabeza de izquierda a derecha y ver a un shinobi a unos metros de él. Acercándose al hombre, Kazuo rápidamente le pidió ayuda. Por supuesto, si puedo entonces te ayudaré, dijo el shinobi, sus ojos prácticamente brillaban mientras miraba a Kazuo, quien se había convertido en una celebridad de la noche a la mañana dentro del campamento. Bien, ¿podrías hablarme de kanji y su significado? Preguntó Kazuo, asintiendo antes de mostrar la página del cuaderno. El ninja hizo una mueca pensativa por un momento antes de responder. Creo que ese es el kanji para estómago. Sin embargo, es el significado más común, y podría tener otros más desconocidos. El shinobi respondió, lo que provocó que Kazuo asintiera y le diera un pequeño agradecimiento antes de irse. Se suponía que debía amasar el chakra en mi maldito estómago, no en mi boca, maldita sea.
Aquí está el capítulo diario, no creo que haya capítulos adicionales hoy ya que tengo algo de trabajo que hacer, sin embargo haré lo mejor que pueda. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por todo el apoyo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 11. Comentario. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Dejando escapar otro suspiro, Kazuo sintió que ya se había convertido en un hábito cómo parecían ir las cosas para él en este mundo. Caminando hacia la tienda del comandante, Kazuo le hizo un gesto con la cabeza al guardia, quien le devolvió el saludo antes de entrar. Shikaru ya estaba despierto y mirando el mapa. El plan era que todos estuvieran despiertos antes de que se cumpliera la hora y comenzaran a marchar hacia el paso. Buenos días, comandante, dijo Kazuo mientras le hacía una ligera reverencia al hombre antes de pararse a su lado. Shikaru simplemente asintió, con toda su concentración en el mapa. ¿Pasa algo, señor? Kazuo le preguntó al hombre con curiosidad. El principal problema sería si la nube envía menos del 50% de sus fuerzas al paso, lo que les permitiría aislarnos a los que estábamos emboscados por ambos lados. Eso podría significar nuestra perdición, dijo Shikaru mientras señalaba el lugar donde se libraría la batalla. Kazuo asintió con la cabeza mientras tarareaba. No creo que hagan eso a menos que tengamos un espía entre nosotros, dijo Kazuo, lo que provocó que Shikaru lo mirara. No soy un maldito espía, bastardo, pensó Kazuo, sin embargo no mostró ningún cambio en su expresión exterior. ¿Y eso por qué? Preguntó Shikaru con una pequeña sonrisa dibujada en su rostro. Es porque sería demasiado arriesgado si lanzáramos un ataque frontal, pues el primer grupo de ninjas de la nube sería completamente aniquilado y, por lo tanto, también perderían la segunda batalla, terminando el conflicto con la aniquilación total de las fuerzas de la nube, dijo Kazuo mientras tomaba lo que parecía un palo y señalaba lugares en el mapa mientras explicaba su razonamiento. No eres tonto, es cierto, pero siempre hay que estar preparado para los espías en tiempos de guerra. Esa es la razón principal por la que colocamos los explosivos. Para reducir aún más esa pequeña fuerza a una fuerza lo suficientemente pequeña como para aniquilarlos en poco tiempo, dijo Shikaru antes de darse la vuelta y dirigirse a otra zona de la tienda para tomar lo que parecía su equipo de combate. Kazuo lo miró sorprendido. ¿También participarás en la batalla? ¿No es ilógico? Si perdemos a nuestro comandante, las tropas no sabrán a quién seguir y, por lo tanto, sufrirán una caída drástica de la moral, le preguntó Kazuo a Shikaru. Sentía genuina curiosidad por lo que pensaba el genio del clan Nara. Es cierto, pero necesitamos ganar esta batalla. La hoja está luchando por todos lados y, por lo tanto, tenemos muchas menos fuerzas con las que trabajar. La única razón por la que podemos mantenernos como vencedores es porque nuestro poder de alto nivel es mayor que el de las otras aldeas, dijo Shikaru mientras se equipaba y se abrochaba una bolsa ninja a la cintura. Si ese es el caso, entonces supongo que tiene sentido. Que participes en la batalla les dará a las tropas un impulso moral y les permitirá seguir tus órdenes más de cerca en caso de accidente. Siempre y cuando no caigas en batalla, entonces en realidad es una ventaja, murmuró Kazuo antes de asentir con la cabeza hacia Shikaru. No sé si iría al campo de batalla si estuviera en tu lugar, al final del día la pregunta es si sería más favorable para mí salvar mi vida o ganar esta batalla a cualquier costo, pensó Kazuo mientras se paraba a un lado, esperando pacientemente las órdenes de Shikaru. Sal y dile a la guardia que informe a los capitanes de todos los escuadrones para que se preparen, comenzaremos el ataque en media hora. ¿Media hora? Cuando ayer les dijo claramente a todos que sería dentro de una hora, ¿está intentando convertir cualquier información filtrada en algo inútil para el enemigo? Pensó Kazuo antes de asentir y salir a informar al guardia Shinobi, quien asintió rápidamente y se marchó. Kazuo ya estaba listo, aunque realmente no tenía mucho en términos de suministros que pudiera preparar y que fueran útiles cuando comenzara la batalla. Ya hice 3 etiquetas explosivas arrugadas y 15 shurikens de papel. No tengo nada más que preparar, y reunir más suministros en el campamento es difícil considerando las pocas que tienen. Como genin, mi rango en la obtención de suministros es el más bajo. Como mucho, me darían kunais y shurikens normales, pensó Kazuo mientras esperaba a Shikaru dentro de la tienda del comandante. Momentos después el comandante de Nara le hizo un gesto con la cabeza y juntos partieron, todos los escuadrones shinobi ya los estaban esperando, armados hasta los dientes. Es hora de otra batalla, pensó Kazuo mientras miraba a los cientos de shinobi de hoja que estaban frente a él, todos tenían expresiones endurecidas, listos para entrar en lo que podría ser la batalla final de sus vidas.
La guerra es implacable con los débiles, pensó Kazuo apretando su mano, sus pensamientos estaban más dirigidos a él mismo que al shinobi frente a él. Aquí hay un capítulo extra para el día. Es un poco más corto de lo habitual, así que espero que puedan perdonarme por eso, ya que no estaba en casa cuando escribí este capítulo. Además, no soy un genio de la guerra, nunca he estudiado tácticas de guerra, así que estoy inventando todo esto a partir de mi imaginación. Si algo parece extraño o no está bien escrito o no es realista, espero que lo entiendas. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por el apoyo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 5. Comentario. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Shikaru fue al frente y rápidamente dio sus órdenes y en cuestión de segundos, todo el ejército shinobi comenzó a correr fuera del campamento y hacia el paso a través de las montañas. Kazuo había visto que en el mapa estaba etiquetado como el paso Kijotsu. Otros equipos ya habían ido allí antes que ellos en secreto y colocaron los explosivos y los Anbu ya estaban escondidos alrededor del área para que pudieran saltar y abrirse camino hasta el campamento principal de la nube en caso de que el plan funcionara a la perfección. Sin embargo, Kazuo tenía dudas. Las posibilidades de que haya un espía o simplemente alguna variable incontrolable que no podamos hacer o que desconozcamos son demasiado altas en un país extranjero, pensó Kazuo mientras corría junto a Shikaru. Los dos estaban en el medio del grupo rodeados por todos lados por shinobi. Era el lugar más seguro de toda la marcha, considerando que el enemigo tendría que enfrentarse a otros shinobi primero antes de llegar a ellos, sin importar qué lado eligieran para una emboscada. La carrera duró aproximadamente una hora, no tomaron descansos y Kazuo claramente sintió su inferioridad en habilidad física cuando miró a los otros shinobi. Sin embargo, no podía dejar de correr y siguió adelante aunque sentía que sus pulmones estaban en llamas y estaba completamente empapado en sudor por la carrera a alta velocidad. Finalmente, en el paso de Kiyotaka, el ejército shinobi pasó rápidamente al otro lado. Todo parece ir según lo planeado por ahora, pensó Kazuo mientras los 100 shinobi llegaban rápidamente al lugar donde se esconderían y esperarían la señal. La señal en este caso fue la explosión de la entrada del paso, haría un sonido lo suficientemente fuerte para que pudieran escucharlo claramente. Pasaron los minutos, y el estrés del shinobi de la hoja comenzó a aumentar rápidamente junto con él. Algunos incluso habían comenzado a orar antes de la batalla, con la esperanza de que Dios los salvara durante la próxima batalla. Dios es solo un maldito extraterrestre que está obsesionado con sus hijos, no hará nada, pensó Kazuo mientras miraba al shinobi que rezaba antes de soltar un bufido. En ese momento todo el ejército permaneció en absoluto silencio. ¿Lo oyeron? Una explosión ensordecedora antes de que una gran nube de humo negro se elevara rápidamente en el aire. Todos, a la batalla, eliminen a cualquier enemigo que vean. Ordenó Shikaru con voz potente, probablemente potenciada por su chakra para que todos pudieran oírlo con claridad. Ante sus palabras, los Shinboi se lanzaron rápidamente a las ramas de los árboles y comenzaron a saltar de árbol en árbol, acercándose rápidamente a la ubicación del enemigo. Apenas les tomó un minuto llegar, frente a ellos estaban las diezmadas fuerzas de la nube, sin embargo extrañamente sus números parecían bajos. Demasiado bajo, ese bastardo realmente lo predijo, pensó Kazuo mientras una sonrisa se apoderaba de su expresión. Elimínenlos a todos rápidamente, no dejen a ninguno con vida. La voz de Shikaru se escuchó de nuevo antes de que los ninjas de la hoja lanzaran fuertes gritos de guerra y se lanzaran directamente a la cara de los ninjas restantes. Los shinobi de la nube observaban la gran cantidad de enemigos con expresiones sin vida. Ser abandonados por su propia aldea y utilizados como nada más que una distracción, es muy probable que todos sean solo genin, pensó Kazuo con una mueca de desprecio mientras seguía al shinobi y entraba en la refriega él mismo. A su alrededor se oían choques de espadas y sonidos de relámpagos. Las dos fuerzas finalmente se enfrentaron entre sí. Mirando rápidamente a su alrededor, Kazuo encontró su primer objetivo, era un joven ninja de la nube que estaba siendo atacado por shinobi de 2 hojas. Haciendo un gesto con la mano, Kazuo utilizó su nueva técnica. Estilo tierra. Técnica para esconderse como un topo, pensó Kazuo para sus adentros, enterrándose rápidamente bajo tierra antes de comenzar a moverse hacia donde había estado el ninja de la nube. Su movimiento bajo tierra era rápido, posiblemente incluso más rápido que por encima, aunque aún no lo había probado. Al llegar justo detrás del ninja de la nube, Kazuo asomó la cabeza por encima del suelo y vio que estaba en el lugar correcto. Extendiendo sus brazos sobre el suelo, Kazuo atrapó al enemigo por el pie.
La sorpresa coloreó el rostro del ninja de la nube cuando miró hacia abajo y vio a Kazuo sonriéndole. Nos vemos, dijo Kazuo antes de arrastrar sus piernas hacia abajo y dejar solo la parte superior del cuerpo sobre el suelo. Los ninjas de la hoja no desperdiciaron la oportunidad y rápidamente le quitaron la vida lanzándole docenas de kunai al cráneo. Moviéndose un poco hacia un lado, Kazuo regresó a la superficie. No tengo ni idea de por qué este jutsu y la decapitación son tan diferentes. ¿Puedes hacer lo mismo con solo esto? Kazuo se preguntó por un instante antes de mirar a su alrededor para ver si había enemigos cerca. No había ninguno, los ninjas de la nube estaban luchando por sus vidas con otros, e incluso entonces, la mayoría de sus fuerzas ya habían sido incapacitadas o asesinadas. Agachándose, Kazuo agarró rápidamente la bolsa del ninja de la nube y la ató a su propia cintura antes de dirigirse hacia otro cadáver. Solo se detuvo cuando tuvo 5 bolsas ninja atadas a su cintura, más y reducirían su capacidad de movimiento y lo ralentizarían. Ah, dicen que la guerra es el mejor momento para ganar dinero, pensó Kazuo para sí mismo antes de mirar a su alrededor una vez más, no quedaban ninjas de la nube. La batalla había terminado. Pero la guerra no era como la veía Kazuo hacia el norte. Allí, a cientos de metros de distancia, un ejército enorme, cercano al de ellos en número, corre hacia ellos. No podrían simplemente rendirse. Pensó Kazuo, aunque sabía que este deseo suyo no era más que una quimera. Sacando un kunai de su bolsa, Kazuo formó la postura de la academia, esperando al shinobi enemigo. Esta iba a ser la verdadera batalla. Aquí está el capítulo diario, gracias por leer y por todo el apoyo y fantásticos comentarios. Me gustaría pedirles que si encuentran algo que quieran criticar, lo dejen en los comentarios. Este es mi primer fanfic y quiero mejorar aún más a medida que continúo. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto Autor. También puedes unirte gratuitamente para ver los anuncios o encuestas que hago sobre el fanfic. Gracias. Autor de Naruto.